TV, el primer canal de stream de Berazategui. Vamos, loco, ya se está, el speech está funcionando, está teniendo su efecto. Un día más. Un día menos, como dice el pibe Cheque. Buenas tardes, Berazategui. Sí, qué lindo. Berazategui, la verdad que estamos creciendo muchísimo y con muchas cosas que se vienen también, programas nuevos y demás. Primero, bueno, darle la bienvenida acá a mis compañeros. Y bueno, antes de arrancar, ayer, bueno, no hubo programa. Por unas cuestiones que está pasando nuestro amigo Dieguito Gastón, que Patri está internada, ahora está internada y bueno, está siendo atendida, bueno, por eso no pudimos salir al aire y bueno, le mandamos toda nuestra fuerza, todas nuestras oraciones para que se pueda recuperar pronto y poder estar de vuelta ahí con sus hijos y con su familia. Así que a Dieguito también le mandamos un abrazo enorme. Beso para Ro también. Que sí, a Ro, toda la familia, de verdad que una situación difícil, pero tenemos fe de que va a salir. ¿Sí? Tongi, querido, bienvenido. Gracias, otra vez. ¿Cómo estás? El segundo programa. Ya se está volviendo habitué. Un placer. Sí, que es parte del equipo el tipo. Me dijeron que no salir, bueno, listo, pongo la casaca. Listo. Excelente. Hay que estar óptimo. Ari Carbone está con nosotros. Ari Carbone, el chico de las zapatillas, más conocido como AC3 en sus redes. Es un amigo de la casa, Ari. ¿Cómo anda, Rey? Muy feliz de estar acá, arrancando el día con amigos, acá con Romy. Nada, bueno, vamos a hablar un poco después de lo que es mi emprendimiento y lo que se viene de Padel Mixto también. Excelente, Ari. Yo quiero saber eso ya. Ya quiero escuchar. Padel Mixto, ya lo habíamos adelantado. Es un proyecto nuevo que estamos encarando. Va a ser un programa de pádel. Padel Mixto se llama el programa. Van a ser 2 participantes masculinos y 2 participantes femeninos. Esa es la idea de la producción. Y va a ser un programa que va a cubrir todo lo que son torneos regionales, APB, JPQ, provinciales. Va a haber una parte de técnica, porque bueno, queremos tener una profe que la estamos trabajando, justo en eso, una profe de pádel femenino. Bueno, está Kevin también, Kevin Tajes, todos lo conocen. Y Ari también va a estar en el programa. Y estamos buscando la cuarta participante del programa. Que juega al pádel femenina y que quiera estar en las redes y que quiera, aportar un poco de info a todo lo que es el mundo pádel, que tanto nos apasiona a los que jugamos, ¿no? Yo particularmente, que tanto me gusta. Y bueno, la idea es que Ari esté también en el proyecto. Y bueno, estamos metiéndole, Ari, ¿qué me contás de eso? Estamos metiéndole de a poco. La idea es hacer entrevistas a jugadores de la actualidad, jugadores que hayan jugado en su momento en los 90. Exacto. Bueno, nada, y estar metidos con los torneos regionales, los provinciales, los locales de acá de Quilmes, de Berazategui. Bueno, nada, hablar también un poco de lo que es la técnica en el pádel. Nutrición, va a haber también una parte de nutrición, kinesio. Tenemos ahí un dato de un kinesio conocido, no lo vamos a decir porque no lo vamos a quemar, pero un conocido que es más, Ari me lo recomendó a mí, que he ido con mi hijo. Y está bueno para tocarlo a él también, porque es buena info. Y también, Ari, conocer al jugador de pádel de a pie. Conocer el jugador de séptima que está arrancando. Claro, el que recién arranca, el que dice, ¿qué es esto? A ver, voy a jugar con mis amigos después del trabajo. Exacto. Y estoy en el mundo pádel. Exacto, es una comunidad muy grande, muy inclusiva y que es... el deporte es lo mejor que hay. También vamos a hacer entrevistas a obvio. Escuchá, si son... va a haber partido ahí 2 contra 2, o sea, no es que... Creo que también estaría bueno hacer alguna entrevista en la escuelita de menores, que está Dani ahí en el portal. En La Reja también creo que hay los sábados también escuelitas, también hacer una cobertura ahí y darle también un poco de pero solo pádel, nada, no así como deporte en general, solo pádel. El pádel nació en la década de los 90, ¿cierto? Sí, tengo entendido que sí. Porque yo recuerdo que jugaba con mis amiguitos y tenía mi propia colección de paletas. Ajá. Pero después como que fue algo que se murió. Apagó, ¿no? Sí, fue algo... El pádel en realidad se apagó acá, en la Argentina, pero todos los jugadores actuales de ese momento se fueron para España. Y en España fue cuando hizo el boom. Y bueno, no se sabe cómo ahora volvió a resurgir acá. Creo que fue después de la pandemia cuando más explotó. Que de hecho, bueno, yo empecé a jugar después de la pandemia. Claro. Que ahí volvieron las canchas de pádel, que muchas se habían demolido, se habían transformado en otra cosa. Muchas siguieron estando, Claro, algunas aguantaron. Pero hubo una época que era realmente un furor. Mi papá jugaba un montón, y después como que quedó ahí, mirá. Exacto. Tenías un videoclub
o tenías una cancha de pádel. Era así. O una remisería. O un locutorio. No sé si te acordás, pasando Sevilla, ahí en Berazategui, había uno que llamaba El Chalet. El ¿Te acordás? Sí. Tiene años. ¿Ahí había una cancha? Había una cancha y bueno, después desapareció. ¿De cemento? De cemento. Yo no sé por qué este mensaje que dice: Ari, sos perro, pero te queremos en Módena. Qué grande. Dani Politano habrá sido, seguramente. No, es Leandro Santagada. Lean, qué grande. Con Lean jugué el último Mundo Padel y perdimos en cuartos de final. La verdad que jugamos un muy lindo torneo. Perdimos ahí con 2 amigos, Dani Forza y el Negro Álvarez. Un partido lindo. Dani viene arrasando. Viene carreando. Dani está ascendido a 4ª categoría. Un gran amigo, Dani. Buena persona. Gente conocida, mucha gente conocida en común. Conocida, sí. Y nada, bueno, eso es lo que se viene. Mundo Padel, estén atentos. Es una... La verdad que es Padel mixto. Padel mixto. Mundo Padel, recordemos que es el torneo que hacen Lauti Lamelo y Néstor. Sí. Padel mixto se va a llamar el programa. Yo digo Mundo Padel porque es todo lo que abarca el Padel, pero para que no se confunda, de verdad, Padel mixto va a ser el programa. No nos roben la idea, ya lo vamos a registrar porque no nos roben la idea. Padel mixto va a estar acá en Improx TV muy pronto. Romy, ¿cómo andás vos? Que no te vemos hace, no sé, fechas y fechas. Romy, les cuento para los chicos que no la... Bueno, Gasti ya la conoce porque... La agenda más ocupada después de Anto Rocuso, Disculpa. ¿Cómo venís, Ro? No, bien. Estoy con Fran, que vino porque, pobre, no quiso ir a la escuela, no sé qué pasó. A la tarde y vino, está acá arriba, debe estar en el sillón ahí en el aire acondicionado. Claro. Haciendo el aguante. Bien, este viernes me voy a dar un retiro a Pinamar. Les quería contar novedad. Espectacular. Me invitaron a hacer una participación especial, así que ya les tiro el chivo. Vamos a estar en Vacances Algo Pinamar. vi en las redes que subiste ahí, que ya estaban... Un lugar hermoso. Vacances Pinamar es como una cadena de hotelitos en Pinamar muy lindo. Vamos a estar en El Dorado. Lo organiza Nati Fénix y Tiago Listic. Y me invitaron a hacer una participación, unas meditaciones. Me sentí como un honor. Fue como, qué lindo, Ro. Dios Álmica, chicos. Dios Álmica, síganla. ¿Tuviste el lanzamiento también la semana pasada? Tuve el lanzamiento la semana anterior. Sí. Pero bueno, toda esa semana tampoco te vimos. No. Por eso. Bueno, pero ¿cómo viene eso? ¿Viene bien? Dios Álmica, todo excelente. Dios Álmica sigue. La radio. ¿Estás radio todavía? Sigue, sí, los viernes. Bien, este viernes bien. por ahí no estoy porque, bueno, por ahí me tenga que ir. Qué lindo. Te vas a mojar, a pisar la arena. Sí. A pisar la arena, a descargar un poco de energías. Claro. Sí. ¿Qué me contás, Ro? Me encanta. Estoy muy contenta por la invitación. Me siento muy honrada. Es la primera vez que me pasa que me invitan a dar una dinámica. Algo bien estarás haciendo. Algo, sí, tal cual. Algo bien estarás haciendo, Ro. Así que estoy muy contenta. Felicitaciones por eso. Después le pasamos ¿Este fin de entonces es? Este fin de. Este fin de. Sábado y domingo. En realidad es viernes, sábado y domingo. Yo voy a estar sábado y domingo. Gratis es para todos los que quieran ir. No, mentira, joda, chicos. Se piensa que va a ser gratis. No. Pero, hay que pagar, chicos. No todo es mundo tacaños extremos. No, quedan 4 lugares nada más y hay un 2x1. Así que si se suman 4 personas. Upa, bien. 2x1. Bien. Después me avisa. Bueno, la mañana... Calurosa. Sí, calurosa. Pesuti. Y allá también. Ayer yo jugué al pádel en la tarde casi morís. Ahí. Te derretí. La pasé mal. Qué lindo. Yo esta mañana mucho laburo, Mundo Envíos, ahí en Balajes. Anda a laburar. Vine a verla a Jime, la tesorera, que le mandamos un beso enorme. Que hoy estuvimos hablando con Jime. La semana que viene la vamos a traer a Jime. Jime quiere estar acá y quiere hacer un aporte. Y creo que tiene mucho para aportar y mucho para decir. La banco a fondo, Jime. Así que vine en bici hoy. Yo me estaba manejando Uber o en la chata, pero... ¿Desde dónde? ¿Desde allá de Varela? No, Berazategui. Yo estoy en Berazategui, Belgrano y 26, hasta acá la 132 y 17. Está bien. Se vine en bici ahí, moviendo las tetoskis, andando en bici. Vine acá, le traje plata a Jiménez, hice un pedido también y me volví a mi casa, almorcé algo... Tranqui. Light, ñoquis hizo mi madre, porque hoy es 29. Hoy es 29. Los ñoquis de mi vieja, tremendo. Una salsa natural de tomate... Y bueno, después empezamos a coordinar. Sí. ¿Sigue la onda no carne? O sea, ¿estás todavía en la...? Sigo todavía mundo sin comer carne. Me siento mucho mejor de ánimo. Mi piel está más humectada. ¿No? La pueden ver ahí. Tengo algunas ¿cómo se llama? Las cosas de expresión, ¿cómo se llama? Ojeras.
Acá, las marquitas. Sí, marcas de expresión. Claro, que pasa que estás todo el tiempo sorprendido, pero en realidad no. No son arrugas, son marcas de expresión, sí. aclaremos. Con ácido hialurónico, no, todavía no, porque si te pones a los 38 después, Tongi, ¿fuiste o no? Sí, lo que noto es un brillo particular, ¿no? Como... ¿En la frente? Sí. Apa, estamos ahí, la pajarera está Barbería KND, ¿Otra? ¿No? Ayer no, Barbería Bari no va más. ¿No va más? Ahora va Barbería KND. Franquito, le mando un beso enorme. Ayer me cortó el pelo, me hizo la barba. Quedé 0 metros. O sea, Bari magia no hace, no. Barbería Bari no va más. Ahora va Barbería KND. Barbería KND, te hacen pelo, barba y de todo. Le mando un beso a Franquito, es un grosso. Le va muy bien con la barbería. Y nada, me hizo este corte, Tongi. La pajarera se hace lo que se puede. Claro. Hasta que no aparezca el canje de implante, no paramos, Yo te lo digo, anotalo. ¿Hay algún producto de Kina ahí? ¿Algún tónico podría? Todavía no se creó. Un tónico más. Boludo, estamos en el 2024 y no lo hicieron, loco. Los ovnis, los robots. Todo. ¿Qué me tirás con todas esas boludeces? Tirámelo el pelo mágico, pa. ¿O no? Yo hice un camino de aceptación con el tema de la calvicie. Fue como que cada vez que me iba a bañar veía que se me iban todos los pelos. No. Y era cada vez más. Y digo, bueno, la verdad es que no. ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿Tu viejo es pelado o no? Yo no me acuerdo. Para la edad que tiene, está bien. O sea, ¿qué edad tiene? Es grande, 80 tipo. años tiene. Está re. Si tiene pelos 80, grosso. Bien. Más pelo Claro. Bueno, no viene entonces por parte de tu viejo la genética y del pelón. No se sabe de dónde. Si me dejo el pelo largo es como... Ojo, pueden ser también a veces los nervios, un montón de... Sí, de hecho, para mí hay mucho estrés. Sí. De hecho, creo que me hicieron un diagnóstico en estas pseudo estudios capilares, qué sé yo. Ajá. Y no sé si era para vender el producto o qué, pero me dijeron te hiciste un estudio. Sí, me dijeron que antes de soltar. Te dejaste tocar ahí la bocha. Exacto. El último manotazo ahogado, Ro. Él te dice, yo tengo la aceptación. Después no te contó que hizo todo. El plan de cuota está es increíble cómo se te va yendo la frente cada vez más para atrás, Ari. Mal. Es tremendo. Yo tengo muchas entradas. No importa, pero hoy tenés la gorra. Tengo pelo. Si queremos salir del closet, podés salir ahora. Claro. Total, ¿te van a ver ahora o más adelante? Claro. No, mentira. La gorra estás hace fachero, vos tenés cabello todavía. Sí, la gorra no sabemos, tiene gorra. Bueno, vos no lo conocés, yo sí lo conozco. Ya tiene. No, está re bien. Un aplauso para esos pelos, loco. Tengo. Sí, está bien, estás óptimo, macho. Tiene un poquito de la richera y el otro tiene lado. algo ahí, tiene las entraditas. Tiene la cintura del otro lado. Tony, ¿cómo estuvo tu mañana hoy? Contame algo, a ver, ¿cómo estuvo? Mi mañana, bueno, también típico del calor. No me llevo muy mal con el calor, personalmente, pero bueno, tengo mi estudio donde edito, donde trabajo. Está en la planta alta de la casa. Y nada, el aire acondicionado que tenemos, no sé por qué, se apaga, se prende, se apaga todo el tiempo. No. Ya llamé a un técnico, me dijeron que es un problema de baja tensión. Así que nada, lidiando con ese tema, a ver si lo puedo arreglar. De paso, si me tiene alguien ahí para tener un numerito de... ¿Algún electricista? Yo tengo uno conocido. Después te lo puedo recomendar, sí. Dale. Te solucionamos el problema también. Claro. ¿Qué más? Teletubbies la puedo, imagínate. Mamá, lindo muñeco. Estaba en el cumpleaños de Ro. Así que nada, bastante tranquilo. De hecho, mis mañanas son... Laburaste, estuviste editando. Un poco editando. ¿Qué hiciste? ¿Llevaste a tus bendiciones al colegio? Contame qué desayunaste. Contame todo, quiero saber. ¿Hiciste popó? ¿No hiciste popó? Contame todo. Todo, por favor. Sokolinsky. Hay ciertas cosas, no sé si contarlo. Te convertiste en héroe. ¡Esa! ¡Vamos! Salió el único que hizo el amor de acá. Salió mañanero, también. Yo también. ¡Esa! ¡Vamos! Yo naranja Fanta hoy. Yo arranqué a las 11, abrí los ojos, no entendía nada. Claro. Ayer pegué una siesta media loca, me fui a dormir como a las 7 de la tarde, me desperté a las 11 de la noche. Ya habían cenado, ya la gente estaba por ir a dormir, yo recién me despertaba. Y bueno, qué bajón, me quedé despierto un poco hasta las 2 de la madrugada, ahí jugando la Play, tranqui. Desorientado total. Pero bueno, hoy me levanté y activé. Ahora que me acuerdo, sí. Me desperté, de hecho me quedé dormido esta mañana. Yo siempre me levanto 5:15, 5 de la mañana. Epa. Pero esta vez me quedé dormido, eran las 6 menos 10, uno de mis nenes viene a despertarme. Yo estaba muerto. Arriba. Entonces bajo rápido las escaleras, que tenemos la habitación matrimonial arriba, y no vi los últimos 2 escalones. Casi me mato. No. Pero era lo dormido que estaba, nunca me pasó la primera vez.
Pero no, la zafé medio como que quedé trabado ahí contra la pared, qué sé yo. Claro, Pero no pasó a mayores, por suerte. ¿Te llevaste los Bendy al colegio? ¿O no? ¿Le hiciste el desayuno? ¿Qué pasó? No, lo llevo a religión. Esto le religión. A las 6 de la mañana era, ¿no? Qué temprano. A las 7 y cuarto de la mañana lo llevo a la escuela. Ari. Todos los días van. ¿Qué me contaba eso? A las 6 de la mañana. Creo que estaba en el tercer sueño yo recién ahí. Claro, ¿no? O sea, ellos van todos los días de 6 a... De 6 de la mañana a 7... No, perdón. De 6 a 6:45. Claro. ¿Y eso, bueno, bastante. ¿Y eso dónde es, Tonga? Es cerca de... del Blanquito de la terminal. ¿De acá, la 14? ¿Dónde está el predio de... Sí, la textil. La textil, ahí está. Está como unas 5 cuadras. Cerquita. Sí. Bien, linda mañanita. Intenso. No, siempre es intenso a mí. ¿Y estuviste laburando, editando? Estuve laburando, estuve un poco también dándole un poco de atención a la universidad porque la tengo ahí medio colgado. ¿Cuándo te vamos a tirar los huevos encima y toda la harina y todo eso? Falta poco. Estamos entrando al último... Vamos a hacer algo, un cóctel, algo, para cuando se reciba Tonga. Hola, Ro. Hola, amiga querida. Te extrañamos. Hola, Ro. Ari, vamos a hacer un cóctel cuando se reciba este hombre. Creo que tenemos que salir de joda. ¿Vos decís? Sí, bueno, yo no quería decir eso, sí, pero... Sí. Laurita, que debe estar viendo en vivo, Laurita. Hay un día. Ponete la 10. Ponete la 10, Laurita. Se la pone siempre, Laurita. Le mando un beso grande a mi gran compañera, Laurita. Qué grosa. La vos es psicóloga, ¿no? Es psicóloga. Algún Laurita. día, si necesitamos una psicóloga, vos sí que se copa para salir al aire. Otra vez se lo tiré y me dijo que bueno, es cuestión de hablar y puede llegar a venir. Está bueno esa punta. Excelente. Porque siempre tener una psicóloga que te tire la justa es clave. Como es clave. el chico ¿cómo era el que nos comentaba mucho, amigo de licenciado? ¿Te acordás? Un psicólogo que era amigo de Nachito. Claro, que decimos el rolón del conurbano. El rolón del conurbano. El hombre más inteligente que conoce Nacho, dice supuestamente. Claro, sí. Bien. Romy, vos, tu mañana normal, normalidad. Hice la BTV del auto a las 9 de la mañana. ¿Cuánto aprobada. está la BTV del auto hoy en día? ¿40.000 pesos? Sí, 38. Yo lo hago en Salado Capital. los bombones. Sí. Sí, en Capital. Yo lo hago en Capital. 38.000 pesos. Así, tuc. Pero lo bueno es que pedí turno el domingo y me dieron para hoy. O sea, un golazo. O sea, no hubo demora, nada. Y ahora viene la época que la gente se vuelve loca todo por la BTV. El mundo. Sí. Las vacaciones, sale la ruta, hay que hacer la BTV. Sí. Tal cual. Así que bueno, hice la BTV, que es un toque. O sea, entrás, tú salís rapidísimo. ¿Te trabaste en los rodillos o algo de eso? ¿Viste que te pasa, Las primeras veces vas todo cagado, ¿viste? Con el primer autito. Apretar el freno de mano. Soltá. Sí. Creo que ya la hice 8 veces la BTV. La tenés clara. Sí, ya, claro. Pero las primeras veces, ¿viste? Está modo con la pinto. Está sobrada de mano. Es más, hoy me estaba yendo a la mañana y no tengo los apoyacabezas de atrás. Ya sabía, ya me pasó una vez que no tiene los apoyacabezas de atrás. Digo, pero escúchame, tengo las butacas de los nenes. No importa, los tiene que tener igual. Me tocó un rompebolas. Listo, entonces ahora no me pidieron ni el matafuego. Todo mal, no me pidieron nada. El matafuego no es obligatorio, me parece ahora, ¿no? Sí, cuando vos sacás el turno te aparece un cartel. A mí no me lo pidieron nunca. Desde que tengo conocimiento. A mí nunca. sí me lo han pedido. ¿Te lo pidieron a vos? Sí, por eso ayer me quería apurar a tener el matafuego bien, el botiquín. Bueno, nada, no me pidieron nada. Llegó todo, reaplicada. Che, mirá que tengo el botiquín acá. Gracias. No importa. Está sobrada, piba. Mirá que el matafuego lo tengo cargado. ¿Sabes que me tirale agua del termo, Eso, caes en la BTV de la muerte, te querés morir, A nosotros acá en Ranela, bueno, bastante decente. Yo voy ahí. Esa es buena. Sí. Pero viste, las primeras veces medio que te caga pedo el que te dice avanzá, ¿viste? Sí. Te quedás en el rodillo ahí pedaleando como un boludo. ¡Avanzá! Te tira, ¿viste? Te caga pedo. ¿No viste el otro el que está ahí en la fosa? Y te ata todo. Sí. Porque tiene un parlantito ahí al costado, ¿viste? No se entiende nada. Qué loco. Nervioso porque no lo entendés, ¿viste? Freno de mano. Hermoso. Avance. Así que, bueno, hoy estamos en un... Nos manda saludos Lore. Lore querida. ¿Viene Lore en ratito? Sí, dicen que sí. Estaba en Ezeiza, Lore, ¿no? Lore estaba en Ezeiza, me mandó una foto, estaba hasta las bolas de gente, pero mañana hay paro de transporte en todo el país y de vuelos también. Sí. Sí, trenes, colectivos y aviones, por si se quieren tomar un avión acá a Bursaco. Claro. No va a haber aviones mañana, Bueno, buen dato. Vos viajabas mañana, ¿no? Te ibas a... Yo me iba a Manhattan. Yo me iba a Hudson. ¿A Hudson? Bien. No viajaba. A una España me gustaría ir a comer unas tapas y a tomar unas cañas.
Me gustaría esa linda experiencia. Qué lindo. Bueno, nos manda saludos Lore y que viene Ari, conductor, vamos, pone impresiones digitales, dice Carbone, tenés que hacer el asado hoy. Sayago. Impresiones digitales. Es verdad. Bueno, todos los martes en realidad. Invitame, la concha de tu hermana, hijo de puta. Sayago. Hoy lo vi. Pasé en la bici por enfrente de la casa, justo salía. Tiene el pelo por acá, ¿viste? ¿De qué manera? Es el más pelado del grupo. Es el más peloncho de todos. Saya también, un hermano para mí. Un hermano, le mando un abrazo grande. Muchos años. Ya que estamos acá con los mensajes, que nuestro hacker nos hace acordar que hoy tenemos el sorteo. Hoy está el sorteo de las zapatillas. ¿Las trajiste? Vans Cool. Las tengo en el baúl del auto. Pero se van a estar repitiendo las zapatillas, pero están. Bueno, ahora las vamos a buscar y las traemos. Las super zapatillas, para participar tenías que dar. Ahí puso la publicación. No sé si tenemos tiempo todavía. Sí, se puede. Sí, hasta el final del programa. Hasta el final del programa la vamos a sortear. Dale. Tal cual. Y si están ahí mirando, déjenle un like al videíto que están viendo. Suscríbanse al canal que nos ayudan un montón. Y tenemos un WhatsApp que es el 1138878362. 1138878362. Nos puede mandar un audio, un mensaje. Sería un sueño que nos manden un audio. Estaría bueno que manden un audio. Un video, no sé. Cualquier cosa. Si tenés una anécdota con Ari Carbone, querés contarla, seguro que sí. Podés comunicarte. A vos te dicen venite Rosy al asado. ¿En serio? No. Sí. Me tuve que invitar solo. En Qué vivo. forro que. Bueno, bueno. Quiero mandar un beso muy grande a Vanina Blanco de Correo Argentino, que yo voy y le caigo con los paquetes y ella no me hace hacer la cola y me recibe siempre. Vanina Blanco, ¿qué sucursal? Vanina Blanco, que está en la sucursal de 12 de octubre de Avenida de la Plata. Vanina Blanco, le mandamos un beso enorme. ¿Está buena, Vani? Pero cierto. Disculpa. Vani, seguro que sos hermosa. Vani, te queremos. Disculpa. No, me olvido, boludo. A veces que... Es un genio. No me quemé. Está bien, él está solo. Es buena, yo hago esas preguntas de que dulce, igual a mí todas las mujeres me gustan, siempre digo lo mismo. Para mí son todas hermosas. Para mí son todas lindas las mujeres. Tiene todo lo que tiene que tener, lo deja pasar sin hacer cola, contempla la situación. Una gran amiga, Vani. Qué grande, Vani, te queremos, Vani. Claro, Vani. Tongi, vos estabas por decir algo justo y te estabas por contar algo. Sería una buena, digamos, invitación de que todos los que oyen y ven este programa interactúen, ¿no?, con nosotros para conocernos más. Claro, queremos saber sus historias, tal cual, Tongi. ¿Qué hicieron hoy a la mañana? Habla un poquito más cerquita. Me gustaría saber quiénes son los que están del otro lado, más allá de la gente amiga que ya sí, los que ya nos conocen. Y que aparezcan seguidores orgánicos, que es lo que más queremos. Es nuestro sueño. Empieza a crecer. Va a haber una feria en Berazategui y vamos a estar ahí con Improx TV, lo estamos gestionando a fondo y vamos a estar el día de Berazategui, creo que es el 4 de noviembre. El lunes. El lunes que viene. Lo vamos a gestionar y queremos estar ahí. Queremos estar ahí en la feria de Berazategui, que es como el cumpleaños de Vera. Y bueno, va a haber una feria gigante y va a ser un móvil. Sí, la verdad que tenemos muchas ganas. Queremos seguir sumando suscriptores, queremos lanzar el reality del emprendedor. Recuerden que al llegar a los 100.000 suscriptores vamos a lanzar ese reality donde vas a poder enviar tu proyecto, tu emprendimiento para poder potenciarlo. Va a haber un concurso donde van a ser seleccionados algunos. Va a haber una etapa presencial, puede ser de todo el país, Ari. Para vos, que si tenés amigos en el interior, pueden participar del reality del emprendedor. Va a haber una selección de los mejores proyectos, los que más se puedan monetizar y que cumplan todas los requisitos que solicitamos. Y el ganador se va a llevar 10 palitos. 10 millones de pesos. Nada más y nada menos que 10 millones de pesos. Tremendo. La verdad que es, boludo, te potencia el negocio a pleno. Así que hay que meterle, hay que suscribirse. Nosotros seguimos haciendo esto de corazón porque nos encanta. Y bueno, queremos conocerlos y comunicarnos con ustedes. Date cuenta. Atado con alambre. Te iba a decir lo otro. Frase, Bruni. Es tremendo. Esa queda para la posteridad. Vamos a ir con... Estamos acá gracias a... ¡Mirá, lo cambió! Sí, es una emoción. Esto ya había sucedido la semana pasada. Ya desde el viernes. Sí. El viernes lo cambió. Sí. El hacker. Hoy el hacker, imagínate, tiene una computadora que tiene como 3 metros. Claro. Gigante. Hoy le mandé 200 mensajes. Le digo, Gusti, te paso a buscar y vamos. Lo paso a buscar. No me contestaba, chaval. Así que me tuve que ir sin él. El hacker. ¿Iba a venir en bici con vos?
No, en bici no, en el auto. No, en el auto. Hoy en bici vine a la mañana. A traer plata a Jimena. La pasé a buscar a Tongi y vinimos juntos. Y el hacker no me contestó los mensajes. El hacker. Ya estaba acá. Estaba se había ocupado instalado acá. No, estaba comiendo, me dijo. Y sí, afirmativamente. Bekim es nuestro sponsor. Muy bien, Bekim. Cosmética capilar, innovación continua. En ese orden, así, ¿no? Exacto, Bekim. Cosmética capilar. La verdad que... ¿Vos conocés Bekim? Vos sí conocés. Yo conozco Bekim, sí. Bekim, sí, lo tenés. Sí. Le vamos a dar unos productos para la U. Dale. Porque bien. Perfecto. tiene que llegar a su cabello Bekim. Sí. Ro. Sí, ¿Qué tenemos ahí? El serum. Tenemos reparador el serum de puntas. Carité y el Mostrámelo, serum Aria Cámara, por favor. Ahí está. Así le mostramos ahí el serum reparador de puntas. Ese está buenísimo. Con extractos de semilla de karité. La manteca de karité tiene propiedades reparadoras en la fibra capilar, aporta alta hidratación y baja el frizz de forma natural. A Tongi te va a venir bien. Un brillo para la pelada. Le llevamos uno para Saja también. Ese furor en las peluquerías. Después de que te hacen la planchita, realizando total. serum. Y acá en la cámara de Tonga, si me tomás ahí por favor el producto, el protector térmico, ese el más viral de TikTok. Sí. Son proteínas hidrolizadas que lo que va a hacer es recubrir tu cabello para protegerlo de las altas temperaturas. O sea, ahora que se viene el calor, el sol, calores extremos, protector térmico. Si te vas a planchar, protector térmico. Si te vas a brallinar, protector térmico. O sea, no podés hacerte un tratamiento o ahí va, mirá. Ahí va. No podés darle calor a tu cabello. Televisión en vivo. Esto es televisión, ¿verdad, papá? Ahí está. Acá está María Laura Navarro. Dice, buenas tardes, acá en casa haciendo el aguante a Ari. Besos para todos, muy bueno el programa. Las mejores zapas están en AC, así que ya te llevan productos. El chivo ahí, Lau, qué genia. Te estamos mandando productos de Bekim. Laurita es gran parte de Indumentaria C3. Fue mi gran pilar en este emprendimiento. La verdad que... Bien. Una genia. Excelente, después nos vas a contar un poquito. Un poco bien. Me encanta que así. ¿Querés que vamos a ir al Dios Álmica? Está acá con nosotros. La verdad que hace 2 semanas más o menos que no la vemos. Se la extrañó. Y hoy vino con todo. Trajo 2 libros, su agua con gas como siempre. Y no sé qué tema tenés preparado y Rominitis para nosotros. Bueno, contame así. Les voy a contar. Todo surge a raíz de una noticia que se difundió la semana pasada, que por ahí la leyeron, estuvo en varios medios, donde un estudio de universidades extranjeras, que eso viste que da autoridad, la universidad de Harvard, ahora la UBA no te lo ponen, no importa. Las universidades extranjeras llegaron a través de diferentes estudios a descubrir que el chisme, o sea, chismosear, genera genera endorfinas, serotonina, o sea, genera todas las hormonas de la felicidad. ¿Bien? Sí. Qué lástima que no está Nachito. Creo que lo contó Nacho el otro día. Estuvimos hablando con Nachito de este tema, por eso. Qué raro, qué lástima que no está Nachito, porque ayer justamente estuvimos hablando de esto. Vieron que él siempre habla como de la felicidad a corto plazo, de los pequeños placeres, como no sé, el alcohol o las drogas, mirar televisión en el celular, la pantallita azul, claro, a corto plazo, las cositas que te dan un placer, pero bueno, el chisme es igual. Entonces, claro, es verdad. Es cierto lo que dice el estudio, chismosear, o sea, hablar de otros en general o contarle a la vecina que no sabes lo que pasó, genera en el cerebro un grado de placer. Es un grado de placer, claro. Ahora, ¿cuál es la contracara del chisme? Interesante. Claro, la contracara del chisme es que en realidad es veneno para nuestro cerebro. Entonces es lo mismo que todo lo que el alcohol, las drogas. ¿Es lo mismo para el que recibe el chisme? ¿Es veneno para el que recibe el chisme o para el que lo dice? Para los dos. No, para los dos. O sea, si yo le tiro el chisme a él, le estoy tirando veneno también. Claro, exacto. Hijo de puta. Bueno. Cuando te vienen a decir algo, lo tenés que sacar cagando, Romy, entonces. Cuando te vienen a tirar una... La posta es decirle, no, gracias. No quiero escuchar. No me interesa. No me interesa. Y tiene que ver... Claro, mirá, ahí está lo que el hacker está poniendo eso, ¿no? Contribuye a la producción de oxitocina, que es la hormona de la felicidad. A ver, hay algo que es cierto. El ser humano, por su configuración social, tiende al chisme. Tendemos al chisme porque tendemos a querer contar qué pasó con otros en otras circunstancias. El tema es que muchas veces, especialmente, y acá no es por hablar, yo soy mujer, pero muchas veces pasa en grupos de mujeres que el foco de conversación es hablar de otro.
Y esto yo lo viví muchísimo. No sé si a ustedes les pasa en grupos de hombres. Sí. Perdón también. que interrumpa, pero ¿no les pasa que a veces va uno con un conocido y dice, che, te voy a contar algo, por favor? Que no Tremendo eso. Que no lo digas. Que no lo digas. ¿Para y qué de lo golpe, contás? ¡pum! Una bomba. Una bomba. Claro, pero ¿para qué lo contaste Prefería vos no en primer saberlo. lugar? Exacto. Claro, ¿no? Es ahí, si a vos te lo contaron o vos te enteraste de algo, esto que siempre dice Nacho, estas cosas que tenemos que chequear antes de abrir la boca, ¿no? Che, Ro, es como que también pienso que la persona que lo cuenta como que se lo quiere sacar de encima y como que te tira el bondi a vos, ¿entendés? Como Claro. que ahora vos también lo sabés. Claro, pero es terrible porque después de que lo contaste vos también te transformaste en el... Es obvio que En lo un contaste chismoso. vos, En un chismoso, tal claro, cual. y ya quedás con la etiqueta además, ¿no? Estoy intentando encontrar, capaz que vos A ver, sabés dale. más, Romy. No recuerdo ahora qué filósofo fue. Soy muy malo para hacer Diga. traducción o transcripción, no sé cómo decirlo. Pero él decía, ¿no? Que venía un estudiante, alguien se le acercaba a este filósofo y le decía, vengo a contarte tal chisme de tal persona. Ujú. Y le decía, pará, es algo que a mí me va a cambiar. O me va a sumar. Claro, exacto. ¿no? Sí. Y sí, es la seguilla de De las preguntas, ¿no? esas preguntas Sí. y que te hace reflexionar. Y al final Es de cuentas, verdad, como- no estoy, o sea, ¿estás 100% seguro de que es verdad? No sé. Que me va a modificar, no. Y al final de cuentas dice, no me lo cuento. Claro, entonces ¿para qué me lo estás sirve? contando? No sé. Bueno, el chisme siempre, no pasa ninguna de esas preguntas. Y lo interesante es lo que dice don Miguel Ruiz, que siempre yo con mis libros de don Miguel Ruiz, que creo que son como la llave del buen corazón, ¿no? Miguel Ruiz. Hoy no encontré, estaba buscando, pero como es mi libro de cabecera lo he dejado tirado por ahí en alguno de los audios. Ese es el quinto acuerdo. Este es el quinto acuerdo. Ah. No encontré los 4 acuerdos, traje Pero si ya lo dimos los 4 acuerdos. Sí, pero Ah. el libro es infinito. Dimos los títulos de los 4 acuerdos. Ajá, el quinto y el acuerdo quinto acuerdo, sí. tiene que ver con esta noticia, ¿no? De ser impecable con las palabras, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de otras personas, o sea, cuando estamos chismoseando, hablando de otros, en realidad esto que todo vuelve, bueno, estamos hablando un poco de la generación de realidad sobre nosotros mismos. Somos mensajeros. Y el tema es mensajeros de qué. Y acá lo que es súper importante es darnos cuenta que la palabra es lo primero. Dios creó la palabra y la palabra es el mensaje. Entonces, Exacto. ¿qué mensaje estoy dando? ¿No? ¿Qué mensaje? Entonces, la reflexión que traigo es estas noticias, como la noticia de que el chisme hace bien, ¿qué generan en la sociedad? Ay, qué bueno, vamos a juntarnos a tomar unos mates a chusmear. ¿Y eso qué nos está haciendo como sociedad? Nos está destruyendo. Sí, naturalizan algo que realmente, si te pones a pensar, no está tan bueno. No, es que en realidad te convertís en algo que en realidad no te querés convertir, porque cuando entras en el mundo del chisme terminás siendo parte de eso y terminás cayendo también en ser chisme de otro, primero, que es algo que muchas veces no registramos, pero yo me junto con personas chismosas, en algún momento yo voy a ser parte de ese chisme también. Pero cuando te juntás, ponele con amigos o amigas, digamos, Sí. ¿no? Te juntás con amigas y no sé, hablas de un tema en particular, Sí. de una persona que por ahí no está ahí, Sí. pero sin ánimo ni de lastimar, ni de... Digamos, ¿es chisme también? Y sí, pues, y si de alguna manera... O sea, no sí. sé, che, ponele a fulanito le pasó tal cosa, boludo, ¿no viste lo que le pasó a Coso? No, qué bajón lo que le pasó. Ponele X tema. Si se separó en la semana, ¿viste que salen esos temas? Si lo gorrearon. Los temas más comunes, si te Sí. separaste, te gorrearon o algo. Pero no estás hablando de vos, fíjate ahí la prueba de lo que dice Gastón. No Pero si estás hablando- somos amigos que tenemos en común a esa persona, por ejemplo. Sí, pero ¿a qué le suma al grupo de amigos saber que él Y para está- saber que él tiene ese problema. Si el grupo para que- pregunta, che, no sé, nos juntamos Rodri, Bruno, Sasha, Sí. che, ¿qué saben de Tonga? No, Tonga está haciendo esto, ahí creo que no es como chisme. Claro. Cuando el grupo pregunta, ya cuando sale de por sí, se empieza a hablar del otro y el otro no está, ahí yo lo considero más como chisme. Y con la connotación Coincido. de la frase también. Por ejemplo, él se separa. Sí. Y yo no sabe, se separó. Y por ahí el pie está bárbaro separado, ¿no? Claro. Y Claro. yo, en mi connotación negativa... Es la información que vos brindes en ese momento. Exacto, no es una información neta, es, no sabe, Claro. Ya estoy creando realidad, estoy creando pobre. Ya está. Claro. A mí el chisme nunca me gustó. La mayoría de confrontaciones Destructivo. que tuve fueron por chismes. Así que bueno, no sé, es algo que... Es un bajón el Sí, chisme, es un bajón. boludo. Yo creo que el transportar chismes habla más de nosotros que del chisme en sí. Exacto, bien Exactamente. Tonga. Es como- Frase de sobrecito de azúcar. Es como querer Hija de tapar la puta. mugre bajo la alfombra, ¿no? Claro. Sí. Entonces, Tal cual. si yo en la vida tengo ciertas cosas que por ahí no
estoy insatisfecho con tal tema que no pude superar, por ahí un poco lo disfrazo llevando esos chismes que me hacen sentir un poco bien a mí. Con respecto a... En un audio que yo mandé, que lo saludé a Tonga, vos dijiste, Ari, lo que tienes es que es muy frontal. Y yo lo que tengo es eso. A mí cuando algo no me gusta, ¡pum! ¡Pac! Claro. Te la de tiro. frente mar. De frente mar. Y la gente también, vuelta. subiéndome a lo que dice Tongi, también, viste, esa gente que quiere que vos estés tan mal como ellos, viste. Exacto. Como que te tiro noticias negativas como para que cagarte el día estés en la misma que yo, ¿entendés? Bueno, es el famoso veneno emocional. Claro. O sea, estoy pasando por una emoción tóxica yo, entonces te quiero envenenar a vos mismo. Claro, es terrible. Hay que estar atento a eso, ¿eh? No hay que dejar que entre en nuestro sistema y eso depende también de cómo vibre uno. Si estás siempre con la vibra alta y le pones energía y onda, medio todo. Que pasa. Sí, pasa. Quédate con tu mambo, yo sigo con la economía. Pero no todos tenemos las mismas herramientas. No, obvio. Hay gente que le afecta muchísimo. Exacto. Y creo que ante eso también hay que aprender, ¿no? A tener ciertas herramientas, como por ejemplo, listo, es un chisme, lo tomo con pinzas. Porque si querés certificar ese chisme, ¿cuál es lo mejor? Ir a la fuente. También. ¿No? Sí. Entonces, cuando vas a la fuente, preguntás, che, si hablamos de un amigo en particular detrás, ¿no? ¿Por qué no mandar un mensaje? Che, te estás pasando una situación. Me parece que eso es más... ¿Quién te contó? Y ahí arranca. Le arranca el puterío. Tenemos... Pará. Tenemos un audio. No. Vamos. A ver. Hacker. El hacker. Había un audio. Soy Joaquín, te amo. Qué grande. Joaquín, qué groso, amigo. Qué grande. Qué hermoso. Qué grande. Te está mirando, Ari, te está mirando. Me está mirando. Joaquín, te amo. Sos el sol de mis ojos. Te amo, hija. Qué hermoso. Vamos, Joaquín. Yo creí que era un chisme, ¿viste? No. Claro. Bueno, pero estas noticias que leemos a veces, y muchas personas, a mí lo que me parece grave es que muchas personas leen esa noticia y dicen, bueno, pero entonces yo soy chismosa y está bárbaro, ¿no? O entonces, no sé, que fulanito que es chismoso está buenísimo, la abuela, la tía, la chismosa del barrio, y en realidad termina siendo un poco acá mundo conspiranoico, ¿no? Como termina siendo una noticia que en realidad fomenta este estado en el que nos quedamos como humanidad, con energías bajas, vibrando bajo, hablando mal sobre nosotros mismos también, porque cuando, como decía Gastón, yo emito un chisme y estoy hablando de mí, en realidad, no estoy hablando tanto del otro. Entonces, ojo con las noticias que leemos, ojo con lo que consumimos, ¿no? Al final del día termina siendo eso. Hoy, por ejemplo, yo estoy haciendo una formación en biodecodificación y hoy estaba escuchando una de las clases. Me pareció súper interesante esto. Lo que te hace mal no es lo que comes, sino la idea que tenés sobre lo que estás comiendo. Mirá qué loco. Como si vos estás comiendo una hamburguesa y decís, ¿esto me va a matar? Sí, seguramente te va a matar. Ahora, y si vos pensás que no te va a matar, no te va a matar. Si vos estás seguro de que no, en realidad en el fondo el cuerpo está preparado para el cuerpo está preparado. Si vos estás bien emocionalmente, no tenés ningún problema intestinal y demás, para eliminarlo. O sea, no es que vas a comer todos los días eso, pero para eliminarlo de forma entiendo. Y es súper, me quedé como muy, yo que soy súper como estructurada con la comida. ¿Otro audio puede ser, Hacker? Hacker, ¿otro más? ¿Es el segundo? ¿Cuánto subo? ¿En lo cierto? No puedo creer, ya me emocioné. 2 audios en un solo programa. Bien. Sí, a ver. Hola, buenas tardes. Acá Vanina del Correo. Quilmes Oeste. Ari, gracias por el saludo. Obvio, te estábamos acá escuchando mientras trabajábamos como corresponde. Un genio, la verdad que Ari un genio. Cliente de años. Espero ganar el sorteo. Vamos, vamos. Se suscribió y nos está siguiendo. Hola, buenas tardes. Bueno. Acá Vanina. Otra vez. Gracias, Hacker, gracias. Qué genia, Vanina. Vani por 2. Le mandamos un beso a Vanina y Vani, estate atenta porque acá hacemos sorteos de todo el tiempo. Vani creo que ya ganó uno. Yo he hecho sorteos en Indumentaria C3 y creo que tiene suerte. Ha ganado uno, sí. Tenemos mensajito de Lore que dice, no me cabe el chisme. Quienes lo llevan y traen solo reflejan inseguridad y vacío en su propia Lore, vida. si la semana pasada me tuviste con la hija, no soy la boluda. Ahora te mandó al frente. Ari. A ver. Queremos saber de qué chismosean. Tenemos de todo. Sacamos el menú. Claro.
Claro, es que esto es algo que pasa siempre, ¿no? Hay cosas que te dan placer, esto que hablamos siempre con Nachito, no solamente el chisme. Sí. Ojo con el contenido también de las películas que vemos, que a veces, ¿vieron esos días que por ahí les pasa a ustedes que les dan ganas de tirarse a ver esas películas de acción total? Sí, de violencia y todo eso. Claro, pasa lo mismo. Y por ejemplo, tengo una pregunta, ¿y con Halloween qué pasa? Es un tema, Halloween. Pregunto, que están... Es ahora, ¿no? No sé si mañana. Igual ya los pibitos están todos disfrazados, ves calavera por todos lados, diablos, demonios. ¿Qué onda la gente? ¿Qué pasa con esa energía, Romy? ¿Cómo la ves? ¿Qué pensás acerca de eso? ¿Que es inocente, creo no? Que hay rituales para Halloween. Hay mucha gente que usa la energía esa para hacer cosas malas. Sí, hay mucha gente que dice, ojo con Halloween, porque en realidad vos en es un portal. Nada es chiste, ¿eh? Claro, exactamente. El 31 es el Día de Brujas, el 1 es el Día de los Muertos y el 2 es el Día de Todos los Santos. Todas estas fechas tienen como mucha fuerza. Energía. Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que hay una teoría que dice? Que desde que Halloween se festeja con tanta fuerza, hay determinadas fuerzas que no se terminan de ir. Por más que vengan un montón de fuerzas llenas de amor hay tantas energías que tiran para el otro lado. Y el cerebro no distingue, y esto es algo que tenemos que grabarnos en fuego, no distingue entre lo que es un chiste. ¿Vieron cuando hacemos un chiste sobre nosotros mismos? Y ay, qué boludo. Sí. No distingue. No distingue lo que ve en una pantalla. O sea, yo veo una película de disparos y yo estoy alimentando mi cerebro y lo estoy programando con eso. Si no, no lloro en una película de amor. Si no, no me río con una película. O sea, es básico. Tenemos una anécdota con Ari. No sé si te acordás cuando salimos a ver... Creo que fue la primera película de Rápido y Furioso. Y también tengo una con el Proyecto Blair Witch. ¿No fui con vos también esa? Sí. Tremendo. ¿Pero qué pasó en la anécdota, Tony? Cuando fuimos a ver Rápido y Furioso, que era nuestra época del tuning, cuando estaba de moda y todo. Sí. ¿Te acuerdas que fuimos con el 505? Sí, me acuerdo. Salimos del cine y estábamos como revolucionados, imagínate. Y aparte salían todos a fondo, todos, viste, acelerando, todo. Era como que estábamos copiando lo que vimos, ¿no? Tal cual. Y allá por Ruta 2, casi pasando 21 o antes de la 21, no sé qué pasó, pero como que el auto se empezó a descarrilar. ¿Tu auto? Y pudo haber sido muy peligroso lo que sucedió, pero gracias a Dios la contamos. No tiene remate. Bueno, sigamos con lo que era mentira. Pero sí, sigamos con. Claro, pero copiaron lo de Rápido y Furioso, eso iba. Las emociones de salir de hecho un pistero. Claro, no tenía miedo a hacerte mierda. ¿Y con Proyecto Blair Witch qué pasó? Con Proyecto Blair Witch entramos a la sala, creo que a mitad de película se corta la luz, una flaca sale corriendo, se prende fuego el cine, todo, viste, como que toca, nos mirábamos, no entendíamos nada, salimos y había una tormenta, pero que volaban los carritos del supermercado en Jumbo. Era una cosa de locos. Y bueno, es como que un poco la ficción ahí de la película se había transportado a la... Sí, fue como la psicosis de golpe. De golpe. Hay un estudio en un pueblo de Estados Unidos, en Texas, hace un montón. Inchequeable. ¿Viste los datos? Falta Diego. ¿Viste Diego y te tira datos inchequeables? Sí, dale. En Massachusetts, ¿qué pasó? Hace mucho tiempo, pero en la época, ¿viste? Cuando estaban el comisario. Bueno, había muchísima violencia en ese pueblo, digamos, mucha violencia, muchos robos, situaciones complicadas. Y bueno, y era reclamo todo el tiempo y el comisario, bueno, no se puede hacer nada. Toda la gente se juntó a rezar, a pedir, a pedir que pare, y empezaron a generar como energía desde la mente y a visualizar un pueblo sin violencia. Bajó, nadie puede explicar, todavía no se puede explicar cómo bajó la cantidad de violencia de un año para el otro. Y esto tiene que ver con que lo que yo creo realmente en mi mente lo puedo generar, es más si es muchas personas en eso. Tanto negativo como positivo. Tanto negativo como positivo. Bueno, con esto de la película de Blair Witch, después con Tonga, era un corte, ¿te acordás que fue re grande? De hecho, de Jumbo hasta casa, que hay, no sé, 15 kilómetros, seguía con la luz cortada. Y yo llegué a mi casa y llegué posta recagado, porque no había luz en mi casa. Tonga también se fue, te fuiste asustado, porque aparte veníamos, viste, ya con la psicosis de la película. Así que sí, un poco... Bueno, las películas de terror en realidad generan esa emoción que es el miedo, que es la anti-emoción de la creación. No puedo crear con miedo. Entonces, si bien el miedo es una emoción que me viene a decir literalmente que mis recursos... ¿qué es el miedo? El miedo es algo que me viene a decir, mirá, tus recursos son menores a la amenaza que tenés ahí, entonces te da miedo. Me debería servir para yo empoderarme, estudiar, formarme, generar recursos, bla, bla. Cuando yo veo una película de terror y el miedo me paraliza, porque no quiero ir a la oscuridad, porque no sé qué, que el corte de luz, esa es la energía que el mundo no necesita para hacer un mundo
Claro, quedas tan sugestionado que... Pero está bueno porque te da como un placer. A mí, por ejemplo, no me gusta la de terror, la de que aparece el chabón y, no sé, le corta la cabeza con un hacha. No, a mí me gusta lo paranormal, ¿viste? La que aparece... El espíritu. Fantasmas, claro. Exacto, eso me gusta. Y me genera un estado Y es que no es casualidad, ¿no? Porque... Por ejemplo, la gente siempre está buscando sensaciones extremas todo el tiempo. Obvio. Porque eso te impulsa o a que estás más vivo, pero obviamente mal focalizado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi carrera estábamos haciendo una materia y se hablaba de horas esculturas, pero más sobre la interacción entre el hombre y la obra. Y había máquinas que vos te ponías acá como unos pinches y... literalmente te daban como golpe eléctrico y la gente le dolía, pero eso era la obra en sí. Bueno. Y yo no puedo creer, ¿no? Que buscamos todo el tiempo esos tipos de sensaciones. Entiendo. Justamente las obras se llaman sensaciones extremas. Sí, es que así existen un montón de situaciones que no me quiero meter acá en las formas de tener relaciones, pero hay un montón de gente que, bueno, este libro tan conocido, esta película, 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey. Todo el sadomasoquismo. Claro, que eso es esta sensación extrema de que me voy a morir, que te genera placer. Te vas a morir. Es terrible. Y porque mientras te está agarrando el cuello, bueno, pero es una sensación es algo extremo. Raro. Es extremo. No es natural. Es extremo, claro. Entonces, no es natural del hombre y la mujer. Obvio que genera endorfinas y obvio que me genera toda esta búsqueda, pero es como dice Gastón, es una búsqueda que por ahí no tiene que ver con el estar en vivo realmente, no tiene que ver con eso. Al contrario, creo que parte del vacío existencial que estamos atravesando como sociedad en general, ¿no? Totalmente. Así que bueno, un poco reflexionemos sobre eso, abramos un poco los ojos a lo que estamos consumiendo y estemos atentos a ser impecables con nuestras palabras todo el tiempo. Que en realidad esta noticia la traje y armamos esta columna sobre eso, pero en realidad yo no vine. Yo quería hablar sobre mandatos, así que la semana que viene hablamos sobre mandatos sociales, culturales y familiares y distinguimos qué es cada uno y cómo darnos cuenta que estamos obrando bajo un mandato. Exacto. Bueno, linda la columna de Dios Álmica, como siempre, aportando sabiduría al espíritu, que no es todo a gimnasio y ponete botox y tenite los pelos duros. No, alimentá que yo cero. Tu espíritu, alimentá tu espíritu, ser, hacer, tener. Lo dice Nachito. Primero hay que ser para poder tener, para poder hacer, para poder tener. Así que date cuenta, Improx TV. Yo quería hablar un poco de lo que estábamos charlando arriba, Ari, un toque. Dale. Estaba Jime ahí, bueno, Romy no estaba porque llegó justo. Entonces, habla un poco de los cambios generacionales, ¿sí? Con respecto a nuestros hijos y cómo éramos nosotros en nuestra infancia o adolescencia. ¿Quién toma mate? Toma mate. Dale. En nuestra infancia y nuestra adolescencia, porque bueno, está Ari Carbone con nosotros acá, compartiendo desde un principio del programa. La verdad que es un placer que esté acá con nosotros en este proyecto. Gastón Gainza también, editor, próximo a recibirse de licenciado de audiovisual. Vamos a hacer una película también con Tonga. Vamos a hacer de todo. Guarda. Ojo que sale una superproducción, Un documental. Me acuerdo que cuando apenas lo conocía Tonga hacía unos dibujos impresionantes. Yo siempre le decía, Tonga, tenés que dedicarte a esto. ¿Te acuerdas cuando dibujé? Me hizo un mural en mi cuarto. Yo tenía un FIA 1 y me hizo el FIA 1 en mi cuarto. A mano ahí. Él también te habías hecho tipo como un demonio con unos árboles. ¿Te acordás, Tonga? Sí. Muy bueno. Tenías, Tongi, el tema de ahí de el arte siempre visual. Me encantó el arte, siempre. Pero no sabía que era... No. Quizás que era porque muy... No sé si decir... pasatiempo. No pasatiempo, pero a esa edad como que sabes que te gusta. Claro. Te gusta de todo y nos pasó a todos. Era como lo tenías innato. Claro, digamos. y ahora de grande me doy cuenta que siempre lo tuve y qué bueno hubiese sido si lo trabajé más temprano. Pero bueno, acá estoy. Nunca es tarde. Aparte, somos re jóvenes. ¿Qué decías, Bruno, con esto de lo contemporáneo? Eso de los cambios generacionales. Estábamos hablando, Romy, un poco de cómo son nuestros hijos y de cómo éramos nosotros, ¿viste? Uh-huh. Hablábamos un poco, porque justo salió un tema también relacionado al deporte y de salir y de juntarse. Y nosotros empezamos a hablar un poco de la historia de Ari. Ya que estamos, la metemos a Ari también. Vamos. De que, bueno, con Ari lo conozco de los
16, 17 años. Y nuestro grupo de amigos es un poco complejo de explicar, pero somos todos del mismo barrio. Y bueno, y todos parábamos en la misma casa, que es en la casa de Graciela y de Luis, la mamá de Cuello y la mamá de Lore, capítulo verde, capitulona, que está en camino. Se hacía en casa, no hacía mucha vereda. Ella tiene una piscina. En realidad todo, barrio, todo. Fulbito, jugábamos a las escondidas, salíamos con la gomera a cazar palomas. Íbamos al parque. Pescábamos rana, una infancia posta muy buena. Yo creo que es de película, sinceramente, yo lo siento así, porque digamos que yo en el colegio no tenía mucha relación con la gente, o sea, está todo bien, los compañeros del colegio, pero... El barrio era el barrio. El barrio era el barrio. Aparte eran todas pibas. Todas pibas son, no sé, entre las primas y todo, eran 7, 8. Ponele. 7, 8 pibas. Y nosotros también, otros tantos. Entonces todos nos juntábamos en la casa de Lore, que ella tiene una super piscina. Lore tenía pileta de material y en ese momento... Era la locura. Sí, 2 metros de profundo, 6 de largo. Era la pile. Todos los días ahí. Muy bien. Todos los días. Entonces medio que, bueno, ahí viene la relación con Ari, de conocernos ahí de amigos, y con barrio. Tonga también. Tonga compartí colegio y bueno, también un poco el barrio, pero bueno, la amistad más... Llegué un poquito más tarde, claro. Más entrando a los 14 años, que me integré al grupo, digamos. Tal cual. Qué lindo. Así que... Y bueno, comparando eso con nuestros hijos, que hoy en día están más encerrados, conectados ahí a la tecnología, el celular, la Play. Exacto. Yo en su momento me acuerdo que tenía el Family, el Sega Tonga tenía la Play 1, todo, pero era juntarnos un rato y después yo no podía estar Te tocaban la puerta y salías. No, tal cual. Sí. De hecho, hoy en día yo no puedo estar en mi casa, yo estoy todo el día callejeando, como dice mi mamá. Claro. Me encanta estar en la calle. De hecho, un poco mi laburo es eso, o sea, salgo a entregar, voy, vengo. Cuando estoy en mi casa ya me agarran esos ataques de mini ansiedad que necesito. Por eso terapia. El pádel para... ¿Tu mujer qué te dice? No, mi mujer es psicóloga, la mujer. Por psicóloga. eso. Pues hoy tengo asado, miércoles tengo asado. Bueno, ya el jueves calculo que voy a estar en casa, pero soy muy de eso. De hacer plan. De estar activo. De rodearme de gente. Desde que lo conozco a Ari, siempre fue muy social. Claro. Muy sí. Hay gente que es más social. Siempre digo con esto del pádel, no sé si soy buen jugador de pádel, pero sí que me conoce todo el mundo y me saluda. Y hay gente que me dice, Ari, estábamos sentados acá y te saludaron 5 personas de que estamos acá. Claro. Sí. Bueno, tengo eso de lo sociable. Sí, total. Muy carismático, Ari también. En su momento, nada, era dejó de reírnos mucho, reírnos mucho, salida, mucho boliche compartimos también. Tal cual. Y bueno, Ari, igualmente acá estamos para conocerte a vos, Ariel Carbone, cómo arrancaste. No sé, tú siempre comenzamos por lo mismo. Acá el mundo emprendedor es lo que nos compete a nosotros, es lo que nos gusta. ¿De qué laburaste? A ver, mi primer trabajo un poco lo hizo Tonga. A ver, Romy, un segundo. Tenemos otro audio. A ver, el hacker. Buenas tardes, ¿cómo andan? Un saludo para los 4 en la mesa. Uno muy especial para mi hermano de la vida. Hermano, es para hermano Ari, para mí. Un gran emprendedor. Un pibe que la viene luchando hace años con la venta de zapas. Un crack. Les mando un fuerte abrazo. Y ustedes también son unos cracks. Gracias, Cris. Bueno, Cris es el hermano de Lore Cuello. Y nada. Hoy es el cumpleaños. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumpla, querido Cuellito, que los cumplas feliz. Nada, mi hermano, es el hermano varón que nunca pude tener, Cristian, y sí, comparto con él desde los 5 años la vida. Wow, sí, tremendo. Un genio. Bueno, también la pileta ahí, fulbito, muchas cosas compartidas con Cristian, un genio. Te mando un abrazo grande, qué hermano. lindo. Feliz cumpleaños. Las amistades. Amigo, bueno, arrancaste laburando ahí. ¿Qué onda? ¿Con tu viejo? Laburo, ¿Cómo hiciste? Mi primer laburo no. Tonga, ¿te acordás? Tonga estaba buscando trabajo y Tonga me dice, yo voy siempre a un estacionamiento que está en el centro de Quilmes, te puedo hacer la onda porque yo no necesitaba laburar, necesitaba hacer algo, había terminado la secundaria, hice 2 años de facultad. ¿Qué hice relaciones públicas, típica, ¿viste? Relaciones públicas. Quería ser RPP en el boliche. Fue un poco, ¿viste? Estudiar para decir, bueno, hago algo después de terminar la secundaria, que no era algo que lo había deseado, estudiar relaciones públicas. Bueno, claro. Hice un año en la Kennedy, nada. Fue el quilombo, creo que ahí. No, eso fue antes, en el 2000. Después hice un año de diseño gráfico en la UAI y ahí vino el 2001. Todo privado, pa. Todo privado. Andaba bien en esa época, Ari. Todo esto bancado por mi vieja, que mi vieja, viste, vos la conocés, recontra también. Es una ¿Tus viejos qué hacían?
Y mi viejo, como siempre, mi vieja... ¿Tu viejo siempre en las ventanas y en el negocio? Sí, ¿Siempre, toda su vida? Sí, eso también viene un poco para mí de ahí, del emprendimiento. ¿Tu vieja qué hacía tu vieja? Mi vieja, el primer laburo que tuvo, tenía enfrente de la Alpesa, vendía electrodomésticos, mi mamá. O sea, ya viene del tema comercio y negocio de siempre. De siempre. Creo que también un poco lo vengo mamando de ahí. Mundo Ventas. Mundo Ventas, sí. Épico. Bueno, nada, Tonka me consigue la onda, fui y era el famoso valet parking. El chaboncito que te acomodaba el auto. Me acuerdo que caía, por ejemplo, no sé, una renave y yo, viste, me subía y por ahí me caía el Falcon con la palanca acá. Claro. Y aparte me pedían, por favor, que no mueva el asiento, viste, que lo deje como lo dejé. Y por ahí se bajaba un mono de 3 metros y yo ¿Cómo llego a llegaba el embrague, ni el espejo y lo tenías que estacionar al bote ese. Bueno, nada, tuve creo que un mes y medio y dije, no, esto no es lo mío. Encima había agarrado, creo que agosto, Día del Niño, caían auto. Después de rayar 7 millones de euros. No, por suerte no. Y bueno, renuncié. Siempre, todos los laburos renuncié. Nunca me fueron, por suerte. Que esto creo que ayer lo hablaban un poco con Diego. ¿Te fuiste por la puerta grande? Sí, me fui por la puerta grande. Bien. Después de ahí me fui a laburar a Sarandí a un taller de autos blindados. Nada que ver. ¿Te acordás? Raro. Eso? Raro. Ahí sí, ahí fui, tiré chamullo. No, yo laburé en FIA Sané. Viste que en FIA estaba Romy, Chano, todo esto. Por las dudas que me llamen a pedir referencias. Que conocí ahí a los dueños del taller. Mentira, no conocía a nadie. Siempre yo soy de darme maña, viste, con las herramientas, le meto mano, lo que puedo. Sí, soy medio así, kamikaze con esas cosas. Me gusta, no sé, se rompe el lavarropa y bueno, viste, YouTube, hoy en día, viste, YouTube es todo. Yo nunca me voy a olvidar del FIA 1 con corneta. Ah, ¿te acordás? Bueno, esa después la contamos. Bueno, fui ahí a laburar, taller de auto blindado. Imagínate que entraba 8 de la mañana, salía a las 6 de la tarde, comíamos ahí adentro. Era una cárcel, prácticamente. Era una cárcel. No, todas naves ahí. Y ahí sí, porque, viste, el que blindaba un BM, un Audi. Claro. ¿Pagaban bien, Ari? No. ¿Te acordás cuánto ganaba? No me acuerdo. ¿No te acordás? No me acuerdo. No importa. Pero... Al ser adolescente te la gastás en la joda. ¿Ya tenías el FIA 1? Ya tenía el FIA 1. Yo el FIA 1 había que darle comer eso. Sí, mal. ¿Y después a dónde te fuiste? Después de ahí, ahí empecé a tirar currículums en Manpower y me llaman de American Express. Mirá. American Express estuve 10 años, estuve en la parte de ventas de viajes corporativos. O sea, vos... En American Express, disculpame que te corté. Sí. ¿En American Express entraste vos por motus propia o te hicieron un enganche? Fui con, como te digo, currículum de Manpower. Un día me llaman, che, necesitamos cadete para Manpower. Fui ahí a la oficina de Manpower, me hicieron un par de pruebas. Me acuerdo que un multiple choice de inglés. Bueno, me dice, el lunes que viene arrancás. Yo no conocía. De cadete, en teoría. De cadete. Yo Capital lo conocía de ir con Tonga a la Valle, ahí al hacer shot, mucho Capital. ¿Vos conocés Capital? Sí, yo conozco todo. American está en retiro, ahí en Plaza San Martín. Bueno, ahí estuve. Sí, ahí arranqué. No, sí, ahí arranqué. Después nos mudaron. Bueno, y arranqué como cadete ahí. American Express, bien, buena empresa. Sí, multinacional, pero estaba contratado por Manpower. Tercerizado. Exacto, Claro. yo lo que quería que me... Te agarre la empresa. Exactamente. Claro. ¿Cómo se dice la palabra? Me efectivicen, bien Tonga, gracias. Y bueno, y ahí, viste, remándola, trámite acá, trámite allá, frío, calor, comés en la calle. Bici, bici, no, a pie, bondi. Todo pie, bondi. Encima había un gerente en ese momento que quería que vaya vestido de traje. ¿Qué edad tenías en ese momento? Y tenía 21, 22. Claro, re jovencito. Era mi tercer laburo. Y bueno. Quería que vaya de traje el chabón a repartir cosas. Mal, amigo. Qué hijo de Andaba puta. con zapatos de vestir. Porque estabas ahí en la oficina entre la gente. Aparte American Express. Claro, aparte yo iba a Techina ahí en el Bajo y yo iba a la oficina de Pablo Roca a entregar pasajes. Porque yo lo que entregaba era el pasaje físico. No estaba el e-ticket. Claro, no, en ese momento estaba el físico. Entonces yo iba y le entregaba a la secretaria o ahí al ejecutivo en su momento. Y después hacía trámites en aerolíneas, iba a las embajadas a hacer las visas. Claro. No, la recontra mulié, bien dicho. ¿Cuánto estuviste ahí en Mundo Cadete? 9, pasa que en realidad estuve 9 años en total en American Express, casi 10. ¿Pero de cadete cuánto estuviste? De cadete he estado como 3, 4. ¿Y después te sentaron en una oficina? Me afectivísimo. Ey, cuando llegaste ahí a la oficina era como... Wow. Ey, Ricky Ricón es un poroto, Sacaba pecho. No. Igual yo me acuerdo que el tipo sacaba la Black. O sea, pendejo con la Black. Sí, tenía la Black de Amex, que era tipo una tarjeta... Pero era cadete, ¿viste? Con la Black. Claro. Le daban cuotas. Sí, no, viste que vos tenés que pagar una suscripción anual de la tarjeta. Yo no, eso lo tenía... Para ir a los VIP bonificado. Lo tenía bonificado. Después teníamos la heladerita típica, viste, bien yankee, así de empresa, con
con gaseosa, papas fritas, galletitas. Después te daban para el gimnasio Megatron también todo el pase. Fiestas corporativas. Fiesta corporativa, había los Decadentes en vivo, a Sónico, La Mosca. Yo he ido al Sheraton también a fiestas. Bueno, eso es lo que trabajaba ahí en Catalina. Lo mejor que saco de eso es la gente que conocí, los lugares que conocí. Y de hecho, lo que soy hoy en día, lo que crecí, es un poco gracias a eso, ¿sí? Cómo responder amigos, un mail. Contactos, y amigos. me quedaron contactos, pero amigos no, hoy en día no, casi no. Era toda gente de capital también, entonces... Mucha gente cheta, ¿no? Era ¿cómo te llevabas con eso de codearte con la gente bien y vos sos de veras? Cuando yo le decía pescaba rana. La L roja. ¿Cómo que pescaban rana? Me dicen, ¿dónde? Y teníamos una zanja. ¿Zanja? Claro. Les resultaba recontra re raro, porque era toda gente. Claro, Olivo, Vicente López, zona oeste. No hay zanja ya. Claro, no sabían, no conocían. Me decían Veraza a mí. ¿Qué hace Veraza? Muy bueno. Sí, alto apodo. Y bueno, hasta que, fui, de hecho, a la mamá de mi primer hijo la conocí ahí. A Vicky también le mandamos un beso grande. Vicky querida, un abrazo grande. La conocí. Y a Toto también, a Toto querido. ¿Nos va a ver Toto? Sí. Por ahí sí, seguro que nos va a ver. Y está en el colegio ahora, así que después nos mandamos un beso enorme a Toto. Grande Toto. Bueno, a ella la conocí ahí. Después, fui papá y un poco las necesidades, tanto económicas. Y aparte yo veía que, no sé, tenía sentado un flaco que hacía 30 años que laburaba ahí. Yo no quiero ser como este loco, ¿viste? Claro. Ya tenía esa idea de que esto no es para mí. Esto no es para mí. Claro. Y bueno, un día hablando con mi viejo, le digo, che, ¿qué te parece si me vengo a laburar con vos, con esto de las aberturas? Y bueno, probamos, me dice, ¿estás seguro? Eran 10 años que tenía en la empresa. No me iba a llevar un mango porque yo ya tenía y no me importaba porque ya había hecho el clic, ya me quería ir. Ya está. Y bueno, me reuní con el gerente y le digo, mirá, Adrián Ochoa, me acuerdo. Mirá, me pasa esto. Bueno, Ari, vos sabés que acá tenés la puerta abierta, podés volver cuando me dijo así, yo dije, no voy a volver nunca más. O sea, si me voy, porque no vuelvo más. Claro. Obviamente, uno después la vuelve. Después no sabés qué te puede pasar, tal pero... cual, por ahí necesidad económica, vuelvo. Pero yo ya sabía que si pasaba esa puertita, no volvía más. Y bueno, empecé a laburar con mi viejo. Ahí también me di cuenta que lo de vendedor lo tenía medio ahí escondido. Y bueno, laburando con mi viejo, la verdad que le pusimos mucha onda. Él todavía sigue laburando a menor escala, tiene menos clientes. Y bueno, y un día, estando en Facebook, en Marketplace, veo una loca que vendía zapatillas, ¿viste? Le compro 2 zapatillas y me gustaron, muy buenas. Las empecé a usar y le digo, che, ¿vos las vendés por mayor? Sí, me dice, ¿cuántas querés? Y digo, no sé, déjame que las publico y veo. Yo en ese momento iba al gimnasio. Eran unas zapas deportivas de la pipa. Para batir al chico. Muy bien. Y bueno, las publico en el estado de WhatsApp. Y claro, tenía mucha gente, como hablaba esto de lo sociable del gimnasio. Claro, che, Gary, tráeme una, trae mis amigos. Y bueno, empecé a comprar. Y bueno, compraba, no sé, de a 100 pares a veces. Apa. Y ahí entra Laurita ahí conmigo, armando las cajas, poniéndole los cordones a las zapatillas. Y bueno, dije, pará, esto está bueno. Se lo comentaba a mi hijo, me dice, te va a ir bien. Le digo, no, lo hago como un extra. Claro, aparte de lo que vos hacías, le metías a las aberturas. Y bueno, empecé ahí con Mercado Libre. Mercado Libre en su momento ya, o sea, como que recién también arrancaba. No está hoy en día, viste, con todo el tema de las comisiones, que es medio complicado. Claro, te queda muy poca margen. Ahí sí me quedaba, aparte, Mercado Libre en una ventana que te abría todo el país. Zarpado. Te llega, eso siempre hablamos de Mercado Libre, que lo tocamos siempre porque es algo que lo comprás y a los 3-4 días llega a la puerta de tu casa. Tal cual. No tenés que renegar con nada. Te abría la ventana a todo el país. Que yo eso no lo tenía todavía porque recién arrancaba. Y bueno, ahí también arranqué con Mercado Libre, vendía mucho. La verdad que empecé a crecer. Y bueno, pego onda con un proveedor de Ciudadela, Julián, que hoy en día lo sigo viendo. O sea, por ahí se cortó un poco la relación, pero porque él ya tiene otra clientela, otros productos, yo también tengo lo mío. De hecho, él a veces me compra a mí. Bueno, él tenía como contacto con 3-4 depósitos que traían mucha mercadería de afuera, lo que es la famosa AAA calidad premium. Claro. Empezamos a labrar juntos. Y lo que tenía Julio es que por yo me llevaba, no sé, 20 pares de zapatillas y él me decía, llévate 10, los 20 y pagame 10, me decía. Entonces, ¿y 10 podías pedalear? Claro. Qué bueno. Y eso fue también una gran ayuda que ahí empecé también a ganar un poco de plata. Eso está muy bueno, porque eso es lo que te ayuda por ahí a poder despegar. Dar ese aparte, saltito. Me acuerdo, pedí 2 préstamos al banco, o sea... Uno, viste, de afuera dice, con las zapatillas. No, pero hay todo un trabajo previo y un esfuerzo que tuve 2 años pagando esos
esos préstamos, ¿viste? Claro. Que es plata que la tenés que separar y que tenés que cumplir. Porque... Claro, más vale, si no estás hasta las bolas. Claro. Decime, amigo. Ari, y entonces ahí con la venta en línea, primero comenzó ahí boca a boca, Tuki, sí, evangelización mano a mano, como decimos Tal nosotros. cual. Evangelización mano a mano, fuiste mostrando la calidad, tenías el proveedor, Sí. que supongo que fue mutando ese proveedor o fue siempre el mismo. Y sí, fue mutando. ¿Fuiste intentando llegar a la fuente, digamos, a la fuente? Y hoy en ¿Lo día lograste? tengo un flaco que tenemos contacto directo con Brasil, que Brasil tiene muy buena calidad y compramos directamente a fábrica. Claro. Directamente, no tenés más Y intermediarios. después tengo digamos. lo que es nacional, que es una chica que se llama Valeria, que también hace como 6 años que es proveedora mía y era de fábrica también. Sí, sí. Claro. Por ahí Directo algún otro fábrica. modelo a veces sí tenés hay un pasamano, pero hoy en día casi tengo directamente. ¿Es venta de online fábrica. o tenés tienda física? No, lo que tengo es que ponele, si querés venir a retirar el producto, venís ahí a nuestra dirección particular en Quilmes Centro y te las llevas ahí en el momento. Tengo el stock en mi casa. Claro, perfecto. Bien. Muchos laburan a veces a pedido. Yo lo que siempre traté de hacer es estoquearme porque vos te compras un talle 37, no te va y después es un lío Claro. cambiarlo. Yo trato de tener casi todos los modelos, todos los talles. Está muy bien, Bueno, muy bien. Siguiendo con esto, Mercado Libre en un momento, me di cuenta que no me convenía porque, como decís vos, empezaron a aumentar las comisiones. Claro. Había mucho quilombo con los cambios, porque por ahí mandaban la zapatilla, tardaban 10 días, me la mandaban sucia, que la habían usado, y Mercado Libre siempre estaba del lado del cliente más que del lado del... Te llegan cositas, sorpresas. Te llegan sorpresas. Una vez me llegó una botella. No. Como cambio. Sí, como cambio. Qué gente hija de se mí, quedaron con la boludo. zapa, mandaban la botella, claro, yo me pierdo el producto y pierdo la venta, o sea, son dos cosas que pierdo. Pero vos ahí no tenés forma de reclamar. No, sí, mandabas me Tremendo acuerdo, eso. el mail, la foto, todo, pero Mercado Libre se la va a dar mano. Claro. Bueno, y ahí arranqué con Instagram de a poquito, y un día, viendo una página que se llamaba Tu Marca Preferida, la chica tenía casi 1 millón de seguidores, todos orgánicos, que me llamaba mucho la atención, ¿viste? Y la mina te hacía publicidad. Te cobraba, no sé, 5.000 pesos, te subía una historia, una publicación por 2 días. Y bueno, y eso a mí me ayudó un montón porque me empezó Empezaste a ser visible para mucha gente. A visible y a sumar seguidores como loco, ¿viste? Por ahí en un día sumaba 5.000 seguidores, que era un montón. Wow. ¿no? Claro, de 1 millón a 5 era muy poquito, pero claro. empezaban a seguir. Y la chica se dedicaba a esto, a mostrar tu emprendimiento y te promocionaba. Está buenísimo eso. Hay Muy un montón buena. de Hay un personas. montón de esas personas que hacen eso. Y hay muchas que son para y ahí empecé a crecer. terapeutas. Y bueno, le empecé a dedicar a Instagram como loco. Y hoy en día es por donde más vendo. Mi canal. Tu canal de ventas principal es Instagram. Es Instagram. Así, publicación. ¿Publicás en Instagram la foto de un producto o tenés un e-commerce? Tengo bueno, esto de darme maña, agarré un día y dije, ¿cómo es el tema de tienda nube? Pum, entré a la página de tienda nube y empecé ahí, prueba de error, me creé la página de tienda nube, bueno, vendo por ahí. Perfecto, me encanta. La creaste vos Me mismo. La creé todo yo, la foto la saco yo, los videos, hago todo yo. Me encanta. Siempre lo digo, soy desde el CEO hasta el pibito del delivery que te lleva la zapatilla. Claro. No, genial. Es genial porque manejás todo vos. Sí, tengo un poco el mambo ese de el ritmo. No, de derivar, ¿viste? De decir, bueno, me traigo un flaco que me haga esto, o una chica que me ayude en esto. No, es como que estoy medio ahí. ¿Delegar no? No, delegar no, por ahora no. Tuve un amigo que estaba sin laburo, tenía una moto, y en la pandemia, que fue cuando explotó, Indumentaria explotó en la pandemia, no sé qué pasó. Y sí, porque no podías La mayoría, salir. sí, estaban todos y compraban. Claro. Y bueno, ahí, viste, chico estaba sin laburo y vino a laburar conmigo. Bueno, después él consiguió otro laburo y dejó el trabajo. Tengo a veces, había un que otro cadete que me ayuda con el tema de las entregas, pero... Sí. Ahí me viene bien cuando salgo a entregar porque pum, despego. ¿Y entregás por dónde? Y yo lo que es poner el límite sería Wilde hasta Plátanos, Hudson. Todo lo que es zona sur. Y después, todo el país. Y todo el país por tienda nube. Por tienda nube, Correo Argentino. Correo Argentino con nuestra genia. Con nuestra amiga Vanina Blanco. Qué genio, qué genio. Y fuera de Buenos Aires, Ari, ¿qué provincia más pega así con esa? ¿Cuál es la que más le vendo? Y vendo mucho a Córdoba, a Mendoza. Mira. No, después Chubut, de todo el país. Eso también, viste, a veces me pongo a ver, ¿a dónde mando? Ah, mira. Y eso está bueno, porque me doy cuenta que de todo el país compran. De todo el país. Che, Ari, ¿y qué onda el tema de... Eras empleado y tenías que cumplir un horario, tenías que estar ahí, digamos, abajo de todo ese sistema, y de repente vos solo, ahí bancando los trapos? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Lo llevaste bien? ¿Tuviste complicaciones? No sé,
hubo momentos en que te fue mal, te fue bien, decía esto no va, vuelvo a laburar, ¿qué onda? Nunca me pasó que dije, bueno, tengo que volver a laburar bajo dependencia. Me molestaba mucho tener jefes, me molesta mucho que me den órdenes a mí, no me gusta. Creo que Diego ayer también lo hablaba y Nacho le pasaba algo parecido. Siempre igual buena relación, siempre respetuoso. Porque siempre... ayer salió el programa de la semana pasada. Sí. Sí, estuvo bueno. Creo que Nacho hablaba un poco de eso. Y, por ejemplo, creo que hoy lo conté cuando estábamos arriba, que uno se tomaba el colectivo desde Berazategui, por ahí el primer colectivo no te paraba, llegabas a la oficina a las corridas, no sabía tu jefe lo que había pasado para que vos llegues 5 minutos más tarde. No. Decían, Carbone, llegaste tarde. Sí, llegué tarde. ¿Qué le ibas a explicar? Que todo lo que te había pasado. Claro, todo el quilombo que debe venir del Conurba. No, la verdad que no. Obviamente hay momentos que se vende más, se vende menos, pero no, nunca tuve bajones así de decir, no, esto no me gusta. Yo tenía un tema de chico con las zapatillas. A mí me encantan las zapatillas. Y ahí, un poco como lo que dice Tonga, sin darse cuenta, él con date cuenta. Con lo de audiovisual, él, nada, era su... Inconscientemente se fue yendo para ese lado. Inconscientemente estoy pensando en ti. Nada, he llegado a tener 40 pares de zapatillas. Sí. Papá. Mal. Qué lindo. Las zapatillas, adoro las zapatillas. Zapatillas de pádel tengo 5 pares. Zapatillas ya con una es suficiente. Es suficiente, pero bueno, nada, me encantan. Amo las zapatillas. Wow. Es hermoso. Y bueno, como te decía, no tuve altibajos. Siempre para arriba, siempre apostando. Claro. Hay momentos que se vende más, se vende menos. Depende a veces de la situación del país, pero bueno. Sí, el vértigo también, viste, che, boludo, esto... Bueno, se complicó, no se complicó. O sea, ponerle, no sé, vos sos emprendedor, sí, pero ponerle tu señora trabaja bajo relación de dependencia. Sí. Se va y vos estás en el sillón. Sí. Digo, porque a mí me pasó, cuando recién arranqué con el emprendimiento, yo estaba en el sillón, entró un pedido en el sillón, ahí con las patitas arriba y la piba se iba a laburar y volvía y yo por ahí ya había despachado y me iba a entrenar y volvió. Entonces, y la gente dice, che, este boludo, no hace nada. ¿Qué onda? Pero por ahí el domingo está no lo entienda. Por ahí el domingo la gente, no sé, está en una quinta disfrutando y vos por ahí estás respondiendo mensajes. Claro, exacto. Sí. Exacto. Mucha gente no ve los dos lados. A mí lo que me pasa también, que lo veo repositivo, que me voy a jugar al pádel y termino de jugar, que pasó 1 hora y media que no vi el celu y miro y pum, me cayeron 2 ventas. Digo, estaba jugando al pádel y vendí. Excelente. Eso es muy raro. Está buenísimo. Es lo que todos queremos, independencia económica y poder vender. Mientras que juego al pádel. Mientras hago otras cosas, mientras hago otra actividad. Yo comparto mucho con mi hijo, me gusta compartir con mi hijo, vamos acá, vamos a correr, lo acompaño al básquet, hago de todo y por ahí vendí y estoy hablando con un cliente y cerraste una venta y excelente y bueno, después tenés, obviamente, cuando vendés está todo excelente, cuando no vendés, obvio. tenés que bancar los trapos, digamos, están las dos caras de la moneda. Me pasó con el crecimiento de Toto, que nada, a la mañana casi no lo veía, iba a la escuela y no lo veía, en cambio Joaquina la veo todas las mañanas. Claro. Todas las mañanas la veo. Y nada mejor que no tener horario a la mañana. Yo me voy a dormir al otro día y no tengo un horario fijo. Más allá de que tenga algo que hacer de, no sé, puntual. Pero poner los domingos, me acuerdo cuando trabajaba en la empresa, decía, mañana de lunes, ya me iba a dormir bajoneado. Yo para mí, hoy en día, todos los días me voy a dormir y no me cambia nada. Siempre estoy con la misma vibra. Eso está muy bueno. El tiempo ganado. El tiempo ganado es oro. A mí lo que más me dio Indumentaria C3 es tiempo. Claro. Es tiempo. Eso del horario, el horario es como yo de hecho me lo estoy replanteando, porque yo me levanto temprano con mi esposo porque los chicos van a la escuela a la mañana, somos los dos independientes. Bueno, Joaquina va a la 1. Al año que viene ella sí empieza a ir a la mañana. Y ahí ahí te vas... Sí, pero bueno, también. Pero te da cosa que decís, me podría levantar a cualquier hora, porque no a cualquier hora, pero por ahí podría arrancar a las 8... tengo que arrancar a las 6, ¿no? Es como que te cambia un poco, porque no estamos en una sociedad que cena a las 6 de la tarde, ¿viste? Es como que es complicado. Sí, igual cambió todo. Creo que mucha gente también labura de la casa hoy en día. Ya no, como que se va perdiendo un poco el laburo que tenés que ir a la oficina y cumplir un horario. El viernes me pasó que hablaba con una amiga que ella trabaja en La Nación y tiene un jefe recontra flexible, ya va muy poquito a la oficina, va, no sé, una vez por semana con suerte. Y estamos hablando de las vacaciones, ¿no? Y este discurso, no me puedo ir, tengo que pedir con mucha anticipación y que pierdo los días. Entonces, por más flexible que sea tu jefe, hay cosas, no estás libre en realidad. No te puedes ir cuando quieras a cualquier lado, no. A mí me pasaba esa.
entraba, yo no sé, estaba trabajando en hoteles, en American Express, en el grupo de hoteles, y me cambiaban de sector, y claro, era el último en entrar en ese sector y tenía que esperar que todos esos se vayan de vacaciones. Y yo me iba de vacaciones en abril. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, sí, un poco eso. Es muy loco el costo que hay que pagar estando bajo relación de dependencia. Obviamente que si no todos en algún momento laburamos. Yo, por ejemplo, si hoy en día tengo que dedicarme a otra cosa, me dedicaría a las ventas. Vendería para mí, no vendería para otro. Porque estás con el diario del lunes. Sí, pero obvio. Digamos, en su momento, sí, laburar bajo relación de dependencia era como que, claro, la sufrís más, creo. La sufrís más. Igual las ventas siempre, en las empresas grandes, vos que estás en América, los vendedores hacen lo que quieren. Sí, hacía mucha diferencia los vendedores. Mi marido, Fer, siempre era vendedor al principio. Y era como que yo decía, pero llegaba a la oficina a las 11 de la mañana, cuando vivíamos juntos, yo iba a trabajar y él no iba. Y yo digo, pero flaco, ¿qué onda? De hecho, misma empresa, mismo jefe, era vendedor. En Amex había viajes de placer y viajes corporativos. Los viajes de placer iban como una cometa re buena y ahí hacían mucha diferencia. Claro. Sí. Que el vendedor la venta mueve el mundo. Y sí, no, y van a todos los eventos. Es así. Hoy en día el consumismo es muy grosso. Sí. Todos queremos todo ya y todo te entra por los ojos y las redes. Están los que compran y los que venden. Exacto. Prefiero ser de los que venden. Y no, obvio. Y no de los que compran. Yo hago algo que es una cuenta que a veces me cuesta transmitir un poco, pero vos decís, tengo una distribuidora, vendo a todo el país. Sí. Como es algo tan simple. Lo hablaba con un pibe de Uber. Me estoy evangelizando mucha gente en la calle mano a mano con esto. Date cuenta, Improx TV, date cuenta. Le mando un beso a Nachito, que se lo extraña, Dieguito también. Evangelizamos ahí mano a mano y el chabón me dice, no, me pasa esto, no puedo salir de acá, mi señora esto, mi señora lo otro, estoy podrido del Uber. Y yo decía, yo le explicaba, digo, pensá, vos podés vender lo que vos quieras, cualquier producto, X producto, el que a vos te parezca. Pero arrancate. Empezá, claro. Somos 48 millones en Argentina. ¿Sí? Chicos, yo vendo papel higiénico. 50 millones somos. Con que 100 personas, 100 perfumerías de Argentina te compren a vos, si lográs eso, menos, ¿querés decir 50? 50. Es suficiente. ¿Entendés? O sea, es infinita la cantidad de personas a las que podés venderle. Lo decía Sofi, la chica de hacer bazares el otro día. Lo importante es que vendas, no el producto, sino que te vendas vos, que vendas la experiencia, que vendas cómo la tratás, las condiciones que le das. Obvio. Es una red de cosas que hacen que prefieran comprarte a vos, a C3 y a no Juan Pérez importado, ¿entendés? Claro. Es clave, boludo. Y creo que darse cuenta de eso, Ari. Yo tengo clientes que por ahí pasa un año y me dicen, yo te compré, siguen estando ahí en el mismo lugar de siempre, sí. Y eso está re bueno. Sí. Y después el boca en boca, porque la calidad creo que es clave en lo que vendés. Y bueno, viste, el boca en boca. Me doy cuenta a veces en la zona por la que ando, porque digo, yo vine acá a la vuelta. Claro, ¿sabés que esa de acá a la vuelta? Le recomiendo. Exactamente, sí. Me acuerdo una vez que te había comprado unas... mi ex te había comprado unas Adidas. Sí, me acuerdo. Que eran furor. La Superstar. Furor. Había una Las tenía todo el barrio, pero fuera de joda. Con la punta metálica. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Era una cosa, como nosotros somos una red de gente conocida, todo el tío, el primo, el amigo... Y todos lo conocen a Ari, entonces todos en algún momento le compramos una zapatilla. Yo le compré una zapatilla. Tonga me ha comprado, Sasha me ha comprado. Todos le compramos zapatillas. Próximamente seguramente le vas a comprar vos. Hace poco me compré zapatillas. Me compré unas Adidas, las recicladas, las que son de plástico reciclado. ¿Viste? Las que hay una línea de Adidas. Las All Stars. Una línea de Adidas que juntan el plástico del océano y hacen las zapatillas. Tengo una prima que vive en Córdoba. Sí. Que no sé si debe estar viendo, pero bueno, capaz que después le pasó el link para que Giselle, le mando un abrazo grande. Ella se dedica a hacer carteras con bolsas recicladas. Se llama Brea Bolsas, creo que se llama Me encanta. El Instagram. No, una genia. ¿Qué usa las bolsas esas como de arpillero? La de nylon. Ella de hecho vive en la parte de la sierra de la Córdoba y sale a recorrer ahí el bosque y todas las bolsas que están enganchadas en los árboles, todo junta y después se pone a... Está buenísimo. Una genia, eso, una genia. Brea bolsas recicladas. Hay unas chicas que llaman fracking, no sé qué, que usan las bolsas estas de arena para fracking.
furor. Y vos ves la cartera que hacen, y la cartera se ve la bolsa como de es una especie de arpillera plástica, ¿viste? Y sin embargo son furor. Estuvieron en el BAF Week, no sé qué. Bueno, yo tengo una zapa que es de cuero sintético. Es PU, se llama. Ah, que PU. No es cuero. Eso está bueno. Tenemos otro audio. Atento. Atento, vamos. A ver qué hay. Hola. El hacker. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, muy lindo acá el programa, lo estamos mirando. Soy Rosana del Correo Argentino, también de Quilmes Oeste, acá con Vanina. Vamos, Roxy, querida. Ari es un genio, sí, es un cliente de años, pero ahora que no me mandó saludos, que lo atienda Montoto la próxima vez que venga. Cagaste, Encima Ari. les cuento, con tantos favores, nunca ni un paquete de criollitas. No, te quemaron. Chicos, besos para todos. Qué Voy a seguir groso, trabajando. No me Te vas a tener que muero. pagar la factura. No, pará. Vanina estaba en la sucursal de Hipólito Yrigoyen y ahí he llevado facturas. te debo una factura, perdón. Lo comprometemos acá en vivo de que va a llevar una voy a llevar facturita. una factura, sí, No, pero he me llevado. Y después de Tregoyen, la que está ahí frente al diagonal del Coto. Ahí. Sí, yo iba al médico ahí al lado. Sí. A veces, según la cantidad de pedidos que tengan, o me voy caminando hasta ahí, Claro. y si no, bueno, si estoy más complicado y ya salgo a entregar, paso directamente por la de 12 de octubre. Acá hay un mensaje que dice: tenemos al doble de Ari. ¿Qué ¿Quién? es eso? A ver, mostramos. A ver, ¿Hay hacker, foto? No se parece. Ari se parece más a Nacho que a... ¿A Tiene un aire a Nachito. Me han dicho muchas veces que me parezco a Martín Bossi. Una época me decían que me parecía a Chano. No. La de Chano un montón de veces me decían. serio? Sí, ¿En digo, serio? bueno, yo no choqué a nadie. Claro, yo no fui loco. Claro, no, sí, Yo no estoy recuperándome. No, Bueno, me estamos muero. hablando con Ari, conociendo un poco de su historia. Y bueno, ya que lo relacionamos a Ari con todo el doble de Ari, con todo esto que está pasando, estamos acá en Improx TV, date cuenta. Y me gustaría saber cómo lo conociste a Dieguito. ¿Contaste ya cómo lo conociste a Dieguito? ¿Cómo era? ¿Cómo lo conociste a Diego Gastón Acosta, En el esas pibe mañanas cheque? de tomarme el colectivo para ir a Capital. ¿Qué colectivo tomaban? Me tomaba el Vía Sur, que era el ex Río de la Plata. Ah, el Vía Sur, sí. Ahí Me sobre acuerdo. Belgrano tomaban. Sobre Belgrano, el 10 me tomaba. Era un castigo viajar. Era un castigo viajar en eso. porque, No tenía aire en esa época. como contaba hoy, viste, a las 7:30 podía pasar el primero y venía gente hasta en la puerta re explotado y vos hacías así y Chao. pasaba. Y así, el próximo pasa dentro de media hora, ya llegó tarde. Y bueno, un día lo vi, yo sabía que Dieguito era de ahí, del barrio. Creo que vos también ya lo conocías a Diego, me parece. Sí, porque él fue al colegio con nosotros. Claro. Fachero Dieguito en esa Sí, época, sí. ¿Tenía pelo largo cuando lo conociste vos? Me parece que sí, no me acuerdo. Ey, Diego tenía una cabellera. Pero sigue teniendo No su. tiene. Sí, el jopo, pero antes tenía pelo largo, corte por Y acá. bueno, Ari ahí, como siempre, sociabilizando, nos pusimos a hablar con Dieguito en la parada y bueno, pegamos onda. O sea y- que nada, o sea, no, de No, casualidad. De casualidad, la Mirá vos. vuelta de la vida. Increíble. Es increíble. Y Increíble. después hemos salido, hemos compartido una cena y él se acuerda de que yo esa cena yo invité porque él estaba medio ahí menos 10 de plata y Ay, qué eso lo tiene lindo. como medio él. Sí, la tiró el otro día que estábamos fuera del aire. Esto era fuera del aire, justo charlamos mucho también fuera del aire. Eso, no me Qué acordaba. lindo. Sí. Y el Sí. pibe Cheque se ve que en ese momento estaba con el bolso detonado y bueno, Ari cubrió toda la joda. Sí, sí. Pero no me acordaba, no me Bien, acordaba. bien, linda Sí, anécdota. linda anécdota. Así que, bueno, los pibes de barrio prácticamente acá están juntos. Falta mucha gente para hablar de toda lo que fue esa gente del barrio Sí, Santo Tomás. Perdón si me olvido de alguien de saludar, pero bueno, no me puedo acordar de todos. No. Ya saludaste a tu vieja, a tu viejo, a tus dos ex, a tus dos hijos. Sí. Bien, y a toda la gente del pádel A falta toda la ahora. gente del pádel, a todos. O sea, todo el que me conoce le mando un abrazo grande, un saludo. Y bueno, que estén atentos que... Y ahora, che, Se viene Ari. el sorteo. Se Sí, viene sí, el sí. sorteo. ¿Qué, amigo? Son las 16 horas, 15 y Sí. 58. Nos queda media hora de programa. Parece Sí. que esto. Pará, Sí, señora. Dígame. tenemos que mostrar las redes sociales también. Ah, acá bueno, de si quieren hacer- Sí, sí, ahí Sí. vamos a mostrar. Ari, te iba a decir, ¿y ahora en qué etapa de tu emprendimiento estás? ¿Qué planes tenés? ¿Vas a seguir ahí tipo volando? ¿Vas a estar ahí tipo, cómo es que se dice cuando vas en modo... Planeando. ¿Vas planeando Sí, ahí? estoy planeando. ¿Vas sí. a ir tranqui paloma? Estoy muy tranqui, muy tranqui. ¿Vas a mantenerte en este Sí, sí, tipo? sí, ¿Tenés sí. pensado hacer algo Siempre- diferente? ¿Qué? ¿Cuál sería tu sueño para AC3? Si vos decís, che, lo quiero dejar salvado a mis hijos y no sé, y hacer algo con AC3 que... ¿Hay algo que te viene a la cabeza? No, o sea, soy partidario de no volverme loco con el laburo, o sea, ya le encontré la beta, tengo mis tiempos, no me quiero volver loco.
muchas veces me han preguntado de ponerme un local y la verdad que local, más, o sea... Volvés a lo mismo. Sí, no, ¿Pero no crees sé. que puede incrementar la venta si pones un local No sé. de AC3 No lo sé. con gente atendiendo y No lo sé. vendiendo No lo sé. 7 días a la semana? No lo sé, pero nunca lo tuve como prioridad. ¿No tuviste? Eso, no, viste, lidiar con la gente. O sea, estás comprometido con tu emprendimiento, Sí. pero ¿crees que así como está funcionando bien? Sí, por el momento sí. ¿Crees que seguís así? Sí me Ari gustaría... es un lobo Tongi. solitario. Sí, muy de lo mío. Sí, por ahí me gustaría esto de apostar a esto, lo del pádel. No sé si directamente lo para ahí el programa, pero por ahí otra cosa también relacionado al pádel, Canchita de pádel. que es algo que me gusta tanto que buscar a la beta también por ese lado. Pero bueno, nada, he vendido ropa también en su momento, viseras, pero bueno, era más lío el tema de la ropa, los talles. La zapatilla, si no sos un talle, sos el otro y no hay Aparte, mucha... las zapatillas es algo que se compra prácticamente cada 3 meses, te tienen que comprar una zapa. Ahí está el... Solamente zapatillas. Solamente zapatillas. Ahí está el Instagram de Ari, Indumentaria AC3. Vayan a seguirlo. La verdad que está el tiene sorteo muy buenas ahí, zapas, mirá. boludo. Yo sabía cuál quiero, Ari, que te voy a decir ahora para que me prepares el número. Quiero las Ultra Range B3, no sé cuánto, ¿puede ser? Las BR3, sí, que son como un modelo más deportivo de Vans. Son las Ultra Range, pero tiene la suela alta, ¿no? Sí, tiene la suela y alta. son súper cómodas, como la Ultra Range. Yo tengo la común, la que es color cremita. Mira, se Esa me la las compro. vendí a mi cuñado que tiene un medio quilombo ahí con el tema de la planta del pie y me dijo, Ari, muy cómoda. Mira vos. La Mirá quiero. Bueno, dale. Así que después voy a subir una foto cuando Cuando me las las tenga. entregues. Cuando me las entregues. Y está en el centro de Quilmes, el punto de entrega. Estamos en el centro de Quilmes, sí. Muy Sí, bien, sí. muy bien. Y muy después bien. nada, vamos a domicilio. Después lo que tengo positivo, por decirlo así, es que ponele, vos me pedís talle 37, ¿no? Y yo en el auto cargo un 36, un 37 y un 38. ¡Qué Entonces genio! Servicio al cliente. Llego a tu casa y mirá, probate las 3, la que te quede mejor. Y eso está bueno también. ¡Qué Eso está grande! bueno. Eso No es un renegas. puerta a puerta tremendo. Sí. Es como ir a la zapatería. Sí, aparte también a veces la gente tiene miedo por el tema de los pagos, viste que a veces hay muchas cuentas que son truchas, hay muchas Claro. estafas. Yo le digo, mira, tranqui, ¿me querés transferir? Cuando llego el momento te las probás y me transferís en el momento y te quedas tranquilo vos y yo. No, y eso te genera una Sí, clientela. o de hecho ahí viene gente a veces a comprar ahí a casa, que las viene a buscar, y me dice, uy, te pago con tarjeta de débito. Y yo tenía en su momento el postnet, y hoy en día no lo tengo. Le digo, bueno, llévatela, yo ahora te pago te paso el link de Dice pago. 3 cuotas sin Sí, interés. 3 cuotas sin interés, con cualquier tarjeta bancaria. Y me dicen, ¿seguro que me la llevo después? Sí, le digo, si venís recomendada y no pasa nada, hay confianza. Y por ahí la gente, yo le paso el link y por ahí pasa todo el día y a la noche dice, tengo que pagar las zapas. Y por ahí Mirá qué confianza. Sí, bueno, el paradigma de la confianza, que Sí, para mí es la tal cual, clave de tal todo. cual. En cuanto entras Sí. a desconfiar, ya está. Te dejás Nunca atraer miro el más. vuelto, siempre desde más, dice Sí. Fito Páez, ¿no? Fito Páez. Es que vos sabés ¿Eh? que tiene que ver. Si vos vivís con miedo pensando que te van a cagar. Creo que Te van a gorrear. en la venta es eso, generar confianza. Sí, generar confianza. Yo, por ejemplo, le compro boxers a una página que es de Córdoba y nada. Cuando necesito boxer voy ahí a la fija esa porque sé que los flacos te mandan el producto en su momento, no hay quilombo con los talles. Claro. Mirá Tongi, nada, quiero que le preguntes algo a Ari, cómo lo vos que sos Y amigo Tonga- de toda la Tonga vida. creo que Necesitamos fue- que hables acá, Tongi. Tonga O sea, fue- estás acá en la. Necesitamos que hables y que le preguntes cosas a Ariel. Tonga fue un mi ping-pong de preguntas y Contá respuestas. una anécdota. sí. Así como, Tirala ¿cómo se ahí. llama? Scratch. Como Color feliz- favorito. Como feliz domingo, pasa. No, ¿qué puedo decir? Ari siempre fue un gran amigo. Él me acompañó en toda la adolescencia. Hasta que me fui a Canadá, allá por el año 2006 que me fui. Hemos compartido vacaciones con Tonga también, nos hemos ido a la costa. Muchas cosas compartidas, demasiadas. Sí, él se quedaba a dormir a casa. O sea, Sí. era un pibe más en la casa. Sí, tal cual. Así que hemos compartido muchas anécdotas de las que quieras, ¿eh? Contate una, a ver. Claro. No sé, una que se pueda contar al aire. Una sola. Qué sé yo. Sé algo relacionado a qué tenés. No importa, ¿de qué tenés? ¿De salidas? ¿Fueron a pescar alguna vez se emborracharon juntos? El primer pedo de Tongi.
¿Alguna vez se emborrachó Tonga, Ari? No, Tonga no era. ¿Nunca tomó alcohol? ¿Nunca tomó alcohol en su vida? Yo siempre fui el tranqui del grupo. Y inclusive cuando iba a Club 21. Yo a Tonga un poco como que lo llevaba. Tu viejo te sacaba cagando. Lo llevaba a límites extremos a Tonga. Claro, era como lo descarriaba. Sí, mal. Tonga, pero también lo hacías vivir. Sí. Tu familia era muy conservadora, Tonga, ¿no? Sí. Sí, no sé, yo. Vos eras conservador. Es mi forma de ser, porque mi hermano, por ejemplo, es todo lo contrario. Sí, es un tema de forma de ser. Tonga es muy carácter. Muy soy tranquilo. muy tranquilo, soy muy de mi casa. Una que tengo buena, nos habíamos quedado a dormir, estaba también Fre Costanzo, un amigo mío de la secundaria. Y en un momento estábamos en el cuarto de Tonga y no sé quién apagó la luz y yo agarré un frasco de talco y agarré y me empecé a tirar. ¿Qué? ¿Eran pendejos? Sí. ¿Cómo te sacas el talco? Y quedó todo el cuarto de Tonga pero lleno de talco que no se... ¿Cómo lo limpiaste? No, un quilombo. Yo siempre fui muy meticuloso. ¿Te cagaron a pedo, Tonga? Confesá, en tu mente, lo reputeaste. Lo que tenía Tonga como que conmigo, como que yo podía hacer cualquier cosa y como que Tonga nunca se enojaba. No se enojaba por afuera. No. Era como que conmigo tenía como una paciencia especial, no sé. Un código diferente. Sí, había. Claro. Pero bueno, es como que siempre fue primereaba siempre la amistad, como que. Tal cual. Sí, capaz que si me lo hacía alguien medio outsider, viste, del grupo. Claro. Como que no era lo mismo. Porque Zack Tonga me conocía, entonces sabía que yo se le iba a hacer de joder, no para cagarle la vida, de ensuciarle todo el cuarto. No, en ese sentido siempre fuimos muy... Sí, después tenemos, qué sé yo, una experiencia loca. A ver, espero que no quedar muy en evidencia, ¿no? Pero en aquella época, esta experiencia que contábamos el otro día, la de las llamadas por teléfono, había un chat, no recuerdo en qué año. Sí, lo podés contar tranquilamente. Sí, bueno. Pero, ¿te acordás que estaban los chats telefónicos? Conocía gente por teléfono. O sea, como un Tinder, pero en su momento era telefónico. Tipo las líneas hot. Vos agarrabas, entrabas y no sé, hola, soy Pepita, soy de... Ay, no me acuerdo. Soy de Caseros y nada, quiero hablar con gente copada. Entonces vos agarrabas y le mandabas un privado. ¿Qué se hacía? ¿A través del celular o a través del teléfono de línea? Teléfono de línea. Ahí esa me la perdí. Teléfono fijo de línea. Y bueno, Tonga había pegado onda con una piba creo que de Berazategui, era de Hudson, no me acuerdo de dónde. Yo llego un viernes a la casa de Tonga de noche y me dice, Ari, me tenés que hacer la segunda, me dice, porque salgo con una piba que conocí por el chat y viene con una amiga. A todo esto teníamos 0 pesos en el bolsillo. Nada. Claro. Seco los dos. Y estábamos en la secundaria, ponele. Y le digo, bueno, Tonga, yo te hago la segunda, ¿dónde vamos? No sé, hablo con las placas esta y aparte todo por teléfono. No las conocíamos. Claro. Tonga, y vos hablaste, hola, ¿cómo estás? Ahí no había fotos, no había nada. No había nada. La voz y lo que te dije. El tono de voz. Si te bueno, el tono de voz, ya está, era como tu carta de presentación. Remisa al centro de Berazategui y Barcito, bueno, caen las pibas. La que había hablado con Tonga era muy linda. Sí, y ella me la había que me tocaba a mí era un Pokémon. Sí, no, pobrecito. Pero bueno, yo ahí, viste, como te digo, claro. Yo te llené, Tonga, el cuarto de talco, pero acá te claro, te hago la guante acá, me planto. Y bueno, ahí creo que tomamos algo y... ¿Hubo cita? ¿Hubo una cita así? Pará, que esto sigue. Y en un momento Tonga dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos para mi casa? La casa... la tiraste, entonces vos estabas desesperado. Estabas con ganas. Pintó eso. Tampoco no había connotación sexual. Tampoco es sí. No, pará, no te hagas acá, boludo. Había connotación sexual un día para. ¿Había posibilidad de hacer el amor con la chica? Ya teníamos 18. No sé, pero esa noche yo no me hice cargo. ¿No? Hacete cargo. Bueno, nada, llegamos a la casa de Tonga, estábamos ahí en la cocina. Y Tonga en el momento dice, che, ¿quieren conocer la cueva? ¿Qué es la cueva? Dice, mi habitación. Buenísimo. Un genio. ¿Quién es Batman este? Hijo de puta. La Baticueva. Bueno, la cuestión es que estábamos los 4 en un momento acostados en la cama de Tonga, en la cama matrimonial, porque Tonga tenía una cama matrimonial. Encima con 2 desconocidas. Sí, 2 desconocidas. Eran gente muy random. ¿De dónde eran? ¿Se acuerdan? De ahí, Hudson, Plátano. Encima mi pieza era como muy particular. Yo tenía mis torres de discos, de CDs, mi equipo de música, todo muy ordenado. Medio así que... También tenía, ¿te acordás? Un sol tribal dibujado que lo había hecho yo. Me acuerdo. Teníamos una vez en la casa de Tonga. Bueno, la cuestión es que nada, estaban vestidos los 4 en la cama. Sí, no había nada raro. Y bueno, yo digo, bueno, si queremos arrancar acá, cada uno tiene que hacer su jugada. Digo, bueno, yo sabía ya que... No había nadie en la casa, ya habían despejado toda el área. No me acuerdo. Sí, está todo. La hermana de Tonga no vivía más, había un cuarto que estaba, estaba ya solo. tenía dónde, ya sabía. Entonces le digo, Tonga, tu hermana se fue, ¿no? Me llama así el boludo, ¿viste? Sí, no, bueno, digo, vení, le digo a la chica esta. Después me fui al cuarto y bueno.
Pasó lo que tenía que pasar. Bien, bien. Buen final. Con el Pokémon. Buen final feliz. Porque de la nada, así una charla telefónica, terminamos mojando el bizcocho. Qué lindo. No se hace cargo, Gastón. Igual, no. Él no se hace cargo. Porque yo con la chica terminamos hablando toda la noche, hasta la madrugada. Mira. Qué hija de... Ese quedó charlando. Tonga que hizo toda la gestión. Ay, Dios. Pero no, porque... Es tan bueno, Tonga. A ver, yo en ese aspecto soy muy tímido también. Yo también, Tonga. Che, está tu hermano, te vení para acá. Yo soy como la vieja escuela, ¿viste? Pero la vieja escuela ya de los... Es mentira, ese hacker. Es mentira. Ese es buenísimo, ese meme lo uso mucho. Es mentira. Lo quiere hacer creer también. No, está bien. Después lo está más bien, chistoso está también que fue como lo miraba Ari, como que él ya todo se había consumado. Le digo, Ari, ¿qué onda? Son dos desconocidas en mi casa. Claro. ¿Viste? Y... ¿La querías echar? Sí. No. La viuda O negra. sea, te pusiste mal, lo querías echar, las querías que se vayan. No, porque ya era Estaba celoso. Nos van a limpiar. Ari, boludo, te traje para que me haga la onda y al final... Claro. Sería como ya las 5 o 6 de la Yo mañana. estaba con la bata del viejo, ¿viste? Tomando café. Tomándose un whiskardo. Y digo, Ari, ya fue, vamos a pedir un taxi, un remis. Vamos a era. despachar Y en a ese esas momento mujeres. remis, sí. Tonga tenía remisería. Sí. Tonga viejo? tenía remisería. Todos Bueno. tomábamos remisería en la casa del papá de Tonga. Había un loco que decía, pasé de la remisería a la remisería. Sí. Esa remisería también, si hablara. Acá están diciendo que el primer pedo de Tongi fue en un cumple de ¿quiénes quemé. impresiones digitales? De Tonga, De de Saya. Sayago. Ah, ¿Sí? Hace muchos años. donde le dábamos Ferné puro. Puede ser, puede ser. ¿De dónde? Fíjate Sí, lo que son estos pibes. Que terminamos en Club 21 esa noche. Tengo otra historia Yo con Tonga. Tonga tenía un 505 que lo tenía inmaculado, lo cuidaba mucho. Lo había trapeado todo el domingo y me dice, vamos, no sé si al Alto Avellaneda o a Walmart o a las picadas de Wilde, no me acuerdo. La cuestión que llegamos al Triángulo Bernal, paramos en un semáforo y viene, viste el trapito, amigo, te lo limpio. Sí. Tonga dice, no, dale, amigo, te lo limpio. Y le apoyó el limpia parabrisas así, el cosito. En el Inmaculado. Te dije que no, viste, modo furia. No, está bien, decía el chabón. No. ¿Viste? Se transformó. Se bajó Tonga, ese chabón corrió acá, se baja el tamole. No, me muero. Yo me moría, Después moría. tenemos la de la Creamfield que fuimos 9 arriba de 505. Mal. Pero vos no volviste ese día, te quedaste. Yo me me perdí ese día, me Sí. quedé con unas pibas, No me era acuerdo. más, yo creí que eran 11 más o menos dentro del auto. Ah. Fuimos a una Tonga. Creamfield. Sí. Tonga tenía un 505 Sí. rural, viste, tipo Sí. nosotros le decíamos el funebrero, viste, que lleva Tres filas el de asiento. ataúd atrás. Yo tuve cuando era chiquitita. Y ahí íbamos, sí, íbamos, Una masa, era sí. una familia. Sí, Sí, el Todos rural. a la Creamfield. La pasamos muy bien esa vez. Qué noche, Estuvo buenísima. Yo me perdí con unas pibas y nada. Claro, todos preguntábamos, Bruno, no, estoy hablando con una chica y Vámonos. vos te fuiste solo después, Sí, volviste. me volví solo. Sí. Grandes Pero ahí ya anécdotas, eran más grandes. deportes, Sí, en el ya éramos recuerdo. más Sí, éramos de 20 y pico. Sí, ya. Claro. Mucha fiesta electrónica, nosotros esa vida, una vida pasada, Romy, ¿Sabes que que... nunca fui a una fiesta electrónica? Nunca. Chau, jamás. cerra todo, apaga todo. No, bueno. ¿Cómo nunca? Nunca, ni una vez. Mirá vos. Bueno, está bien. No, Es una linda experiencia. No sé, nunca me Sí. invitaron, nunca fui, no tuve amigos que iban. Creo que hoy en día no sé si hay tantas como en su momento. Hay, hoy en día, ¿no? sí, hay un Estoy nicho tan- muy grande tan que es el alejado. tema del after. Mucha Ah. gente va al after. Ajá. Y después vienen, no sé, DJ. Bueno, es el hacker es del mundo electro, tecno. Mirá vos. Y después vienen, no sé, ahora viene Chemical Brothers, por ejemplo, a Córdoba, que ayer mi hermano Petu me dice, che, viene Chemical Brothers. Lo voy a ir a ver, estaba loco, ya está sold out, o sea, ya se vendió todo. Claro. Y como que está esperando que salga una fecha nueva para ver a Chemical Brothers, que es como que gente. Ahí ¿Conocés me gu- Chemical Brothers? Sí. Grosos, A mí muy me- grosos. A mí me gustaba una banda llamada LCD Sound System, que Sound la vimos System, en muy vivo. y bueno. Fue muy bueno. Porque no era tipo. Era una banda y. Claro, y sonaba hacían electro. Sí, Nos estaba quedamos muy en la- bueno. nos quedamos A The bastante Killers tiempo. vimos también. Sí. De aquí. The Killers. A Carl Cox vimos de lo que es música electrónica. Vimos a mucha A gente. Cataño también lo vi. A Cataño lo vimos. Sí, estaba buena la movida esa. Hoy Pero bueno, hoy en día escucho- estoy muy alejado, Sí, ¿no? No. señor. Hoy día escucho mucho Rufus du Sol, que dije, por favor, vengan a Argentina. Y ahora que vienen ahora el verano,
si no me equivoco, en marzo en la Lollapalooza. Me fijé las entradas y están como casi $1.000.000 de pesos. ¿Cómo $1.000.000 de pesos? Saladito los bombones. ¿En serio? ¿$1.000.000 de pesos Lollapalooza? No tengo ni idea, porque estoy como y la verdad me la rebajó porque quería ir a verlo. Sí, puede ser. Tenía muchas ganas de ir. Yo, es una locura, ya que hablamos de recitales, ahora le voy a acompañar a mi hijo que lo va a ver a Anuelardo. No es algo que me agrade mucho, Anuel, pero Anuel. Sí, lo tengo. Chicos, no tengo. Es muy conocido, Romy, por favor, ¿cuántos años tenés? 40. El mundo del trap. Sos joven, sí, Mundo Trap. Es nada, lo voy a ver. Y después otros recitales no. Yo fui a ver Guasones hace poco fuimos al Gran Rex con Laurita a verlo. Me encanta Guasones. Lo que es rock nacional me gusta mucho Guasones. Rock nacional tiene como. Está rejuveneciendo, ya murió el rock nacional. ¿Cómo lo ves? Qué buena pregunta. Como que está quedando medio en el fondo del océano, ¿no? Sí, porque pasa que está más relacionado al pop, me parece, hoy en día todo. ¿Babasónico qué sería? ¿Rock pop? Sí, creo que sí. Tipo Miranda es pop. Miranda, por Dios, no me gusta ni un poco. Todo Igual eso. respeto, pero... Sí, no me gusta ni la un poco. guitarra de Lolo. La guitarra de Lolo, más duro que solete de queso. Es la única ¿No canción la viste? Está más dura que... Que zapato arriba del techo. Sí, boludo, tremendo. Una Más de duro papa... que infancia en Siria. Sí, va. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Qué más tenemos para contar? Infancia bastante hermosa. Muchos conocidos. A las chicas del barrio. También un día, qué lindo sería hacer un programa entero de esa banda, porque era muy buena. Graciela, cómo nos bancaba. Y era la segunda madre de todo. Grace era muy grosa. Es la mamá de Lore, Graciela, donde parábamos. Era la que todos bancaba nosotros. la parada ahí en la pileta. Sí, Qué todo. genia. Todo. Y todos vivían ahí. Nos llevaba de excursión. ¿Dónde era donde vivían? ¿Vos fuiste al parque de la ciudad? Al parque de la ciudad no. A la ciudad de los niños, donde me caí, me rayé todo el brazo. No. Que fue Cristian el peluquero, estaban todos. No estaba. Esto, Romy, Camino General Belgrano y 28, ahí la entrada del barrio Elviro, ¿te ubicás más o menos? ¿No? Romy es de Martínez. High Ticket. High Society. Sí, High Society. Ella no conoce Santo Tomás. Bueno, pero igual conozco ahora, más o menos. El Chelín no lo tenés. No. Yo viví mucho en Capital también. Cuando trabajaba allá, que bueno, después estuve en pareja con la mamá de Toto, tuve como 7 años viviendo en Palermo. ¿En las cañitas? Pero siempre como que también quería volver. Como el barrio siempre tira más. Igual eso de viajar, yo vivía para el otro lado, pero también tenía que viajar me tomaba el tren y era bajar en Retiro y viajar apretada, y hasta que un momento me cansé y me mudé ahí a 2 cuadras de Plaza San Martín, donde alquilaba un departamento ahí en Barcelote y San Martín. Lindo ahí, re lindo para vivir. Re lindo, pero ahí fue como, nunca dije en el trabajo que me había mudado. Claro. Yo me seguía viajando y llegaba también tarde. Y a veces igual, viste eso. Pero me cambió la calidad de vida. Viajar así tantas horas. Yo hice todo al revés, tiempo. porque cuando trabajaba en Capital vivía acá en Berazategui. Y cuando vivía en Capital trabajaba acá en Berazategui. Te lo juro. No. Te lo juro. El viaje es tremendo, la hora pico Está bien, tremendo. agarraba, ya tenía auto, venía por la autopista, agarraba todo el malón que venía en contra. Entonces como que... Claro, bueno, Pero bueno, sí, tenía que hacer... Las aventuras de Tonga, no, tremendo. El Graf chico. Quedó ahí, Tongui. Quedaste desgachado. Más aventuras queremos de Tongui. ¿Tenemos otra? Tonga era el as del chat telefónico, amigo, mal. A veces, 2 de la mañana, te juro, en la casa de él, me voy a Moreno. ¿Cómo a Moreno, 2 de la mañana? Me voy a ver con una piba, me decía. Y agarraba, me dejaba en mi casa y se iba a ver a Moreno, amigo. ¿Sabes lo que era de Veras hasta Moreno? Un reviaje para ahí. ¿Cómo me perdí el chat telefónico? Sí, no, mal. Tremendo. Mucho Messenger, ICQ. Yo me acuerdo que entraba a una página, el sitio, no sé si lo acuerdan. El sitio. No. Bueno, era una página también de chat. Y tenía como varias, tipo... Salas. Claro, salas de rol, salas de sociales. Me acuerdo que había ese tipo de... Salas para buscar pareja, qué sé yo, un montón. Y yo entraba a una, me hacía el Conan el Bárbaro. Porque entraba con un personaje, era una sala de rol. No, me muero. Es buenísima, boludo. Me muero. Y uno tiraba no sé, viene Akira, ¿no? Por decir un nombre. Sí, de personaje. Viene Akira con su sable, qué sé yo, y se juntan en la campiña de bla, bla, bla. Y yo decía, y allá a lo lejos viene... armaba una historia. Sí, viene Logan con su caballo y su espada. O sea, era como jugar, era como una especie de juego de rol en línea. Exactamente. Muy y bueno. la pasaba bien, me gustaba. Creando historias. Exactamente. Excelente, la parte creativa es lo tuyo, Tongui. Siempre fui así mucho. Pero eso de quedarse, por ejemplo, chateando en el Messenger hasta las 2 de la mañana. Sí. Mucho.
pasar el número de... Pasame tu número de ICQ. Tal cual. Y era 4.900.000 y te lo sabías de memoria. Yo agarré la última parte de ICQ, agarré más el MSN, pero sí he tenido ICQ. Después no entendía la movida del zumbido. Ahí está. Ahí está. En realidad ese es el Messenger, el ICQ era... Yo cuando me separé, que me fui a vivir solo a Quilmes, usé mucho las app de citas. Padu y todo eso. Sí, no, montado Tinder y Happen. Pero eso fue hace poco. Sí, era 2015. Claro. Y bueno, ponerle... Ferco estaban Rodri y me decían, ¿cómo haces, boludo? Me dice, porque yo no le caso la onda. Y es muy de cada uno, muy particular eso. Había que casar. Sí, y nada, salía con gente así. ¿Y qué onda ustedes? Sí. ¿Tienen experiencia en Happen o Tinder? Yo creo que me hice una cuenta, pero no prosperó. No prosperó. Igual los interrumpo un segundo. Dale. No tengo ninguno de los dos. No tengo ninguno de los dos. Son todos orgánicas. Bien. Son todas orgánicas. Escuchá, tengo para decirles que el sorteo lo vamos a hacer ahora. Ya, porque son las 4:20. Dale, hagámoslo. 4:20, hacker, boludo. a sortear las zapatillas. Hacker, ¿cómo es? Sí, ahora va a aparecer ahí el sorteo. Va a haber ahí 165 personas, muy 185. bien. Vamos todavía. Yo no participé. Acordate que no puede ganar nadie del staff. No, eso... yo no participé por las dudas. Bueno, la persona que gane que se contacte conmigo directamente a, no sé, al WhatsApp Business de Indumentaria o al chat de Instagram, y bueno, ahí arreglamos todo el tema del envío. Y el detalle y todo. Quiero aclarar algo. Si es de Ushuaia, ¿le llega? Le llega. Vamos. Yo creo que lo etiqueté a mi hermano para que participe. Si salgo yo, lo volvemos a sortear. Bueno, dale. No pasa nada, dale, vamos a ver. Vamos, dale, hacker, mandale Cuando nomás. quieras, hacker. Mientras que estamos haciendo el sorteo y están ahí mirando, pónganle un like a 8, este video. 7, vamos, 6, dale 5, like. 4, 3, 2, 1. Cha. Y el ganador es Mirko. No. ¡Wow! Bien. Bravo, ¡Vamos, Mirko. Mirquito! Bien, Vamos, papá. No fue arreglado, ¿eh? No, para nada. Bien. Vamos, negro. Una zapa para mi pibe. Ya fue. Mundo tacaño extremo. Está Bien, contento. está Porque, toca. Ya zafaste. ¿Listo? Sí, Para la escuela, para todo, para básquet. Navidad Qué ya llegó, genio, Navidad qué ya genio. llegó. Bueno, Las después chicas de arreglamos. Correo Argentino se quedaron ahí por... Se quedaron manija. Pero bueno, Bueno. van a llegar las facturas, así que... Sí, Van a las llegar facturitas van a contentos llegar. igual. Qué grande, espectacular. Bueno, gente, suscríbanse, ya que están mirando el sorteo, suscríbanse acá, están viendo, la gente no pone like, ¿vieron? A los videos. Y Yo es soy re difícil, compulsiva. es difícil. ¿Cuántos hay Rami mirando? No, ahora me fui a ver. No, ahora bajó, ahora tenemos 8, 9. Pero hubo un momento que éramos un montón y hay Bien. nada más 4 likes. Bien, ¿Qué pasa bien. acá? Es difícil, Vamos. el tema de crear Hay que ayudar a contenido. Sí, hay que ayudar a crecer. Van a venir más cosas. Esto es un día a día, Tongi. Mañana tenemos a Miriam Lanzoni. Sí, vi. Miriam Lanzoni. Una genia, la verdad que una artista, la fuimos a ver a la obra de teatro. Tiene no te banda metas. de seguidores, ahí hay que aprovechar. Sí, no te metas con una mujer despechada. Fuimos a verla con Fuimos. Romy y todo el equipo de Improx. ¿Vos no fuiste? No fui. Disculpa. No, te pero invitamos estuvo igual. bueno. ¿Fueron Sí, a Guerrín después? ¿A dónde fueron a comer? No, fuimos a Banchero. No, Banchero. Muy bueno estuvo Banchero, una pizza tremenda. Soy amante de la pizza, ¿sí? Por mí. Qué como comer rico que pizza la todos pi- los días. Pizza con coca. ¿Al molde o a la piedra? A la piedra. Idem, a coincido. la piedra. El No molde sé, no, ¿eh? no sé. Yo no- Te la peleo a No, morir no. porque el molde, Me una encanta. de molde bien hecha. Me encanta el No, molde, no. pero a la piedra la que va. ¿A la piedra o la napoletana, viste que viene con el... Sí. Yo soy igual más del provolone. Amante del Provolone, Sí. qué rico, boludo. Tengo un hambre. Pero no. Calabresa, Yo lo almorcé. ¿No almorzaste? No, en general no almuerzo cuando vengo para acá, o sea, nunca. Porque me da sueño, si no. Claro. Yo te juro, me da sueño el almuerzo. La cena no. El almuerzo me da sueño. Bien. Así que no. Del mundo cine, algo Sí. están siguiendo, ya que quedan 8 minutitos. Ya está. Hablemos de algo, falta poquito. Tongi, ¿estás mirando algo? ¿Viste alguna serie, película, algo que quieras recomendar? ¿Algún video de lo que vos quieras? Bueno, ahora estoy medio flojo mirando las películas o series. Sí. Porque me cuesta encontrar un tiempo ahora. Y Claro. cuando tengo el tiempo me duermo, no duro. ¿Qué día estás Ja, cursando? Está cansado. Ahora no es poco, pero igual, viste mi trajín de cada día. Yo ¿Cuándo curso termina la carrera? en diciembre. En diciembre termina. Te informo que estamos en noviembre, o sea, ya estamos en Claro, noviembre, te queda mañana. Un mes, nada. Un mes, pero termina. ¿Termina la carrera? Termino. Y tenés que dar Y te finales. recibís.
No, por suerte no. Sí tengo que dar como una especie de tesis. Ok. Pero esto es para allá, más para el lado sea que él te estaba preguntando ahí cuándo te tiramos los huevos o cuándo te tiramos los... Claro, sí. Ahora, claro. Y yo calculo que sí, en 30 días ya les tiro la noticia. Bueno, vamos, Gastón. Licenciado, ¿cuál es el título correcto? Bien dicho. Licenciado en artes visuales. En artes digitales. ¿En dónde estás estudiando, Gas? En la UNQ. En la UNCI. En la UNCI, sí. Ahí en Bernal. En Bernal, exactamente. Y nada, 6 años ya pasaron, para mí es increíble. 6 años. Tremendo, las carreras que son largas, tremendo. Sí, pero fue algo que me llegó de... No sé, fue lindo, lo disfruté, voy a extrañar. Yo digo que la universidad, particularmente esta universidad, es muy linda, es una familia, los profesores, todo, es como una casa más. Es lindo el mundo de la universidad, sí. Tiene su encanto. Sí, como que... Tenés eso que tienen como 50 años y siguen yendo todavía. A la nocturna. Después fui... Centro de estudiantes. El año pasado gané un premio a una realización audiovisual. Eso. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... ¿La del chabón que llega estresado a la casa, ese? No, ese no. Es uno de sonido. Ay, tendríamos que tenerlo para pasar. Paisaje sonoro newtoniano. Y este año fui nominado nuevamente con una obra que es una danza, una videodanza. Qué lindo, que es videodanza. Y también me nominaron, pero bueno, no llegué a... Pero ahí, ¿qué fue? ¿Cuál fue tu laburo? O sea, como... Todo. O sea, vos hice todo el contenido. Ay, qué genio. Sí. Generalmente siempre soy como... Me gusta... Cuando tengo que trabajar en un grupo lo hago. Claro. Pero generalmente siempre me gustó más trabajar solo con respecto a algunos contenidos. No todo se puede hacer audiovisual porque es muy complejo, lleva mucho equipo. Claro, hay cosas que o sea, si no el tema de la facultad es como un tema aparte, ¿no? Sí. O sea, hay cosas que está bueno porque hay como cosas muy específicas. Pero también yo creo que, a ver, yo fui a la facultad, me recibí, después hice otra carrera, una tecnicatura, o sea, como que... Pero sin embargo siento que hay algo que sigue siendo una mirada de mundo, ¿no? Es como, vas a aprender lo que te enseñan, no te enseñan a pensar. No, te dan una base, pero es una... Sí, no sé, me pasó que y mirá que una carrera humanística y todo, y me pasó de decir, bueno, pero yo tengo la mirada de otro que me viene a decir que esto es así, de alguna manera. Incluso gente que estudió medicina que me dice, sí, obviamente que te estudias lo que te dicen y por ahí lo que estudiaste hoy en medicina dentro de 10 años es mentira. Y es una carrera de ciencias exactas. Entonces es como raro. Yo voy a decir algo muy polémico, vengan de a uno. Yo no sé si estoy de acuerdo con la universidad. Sí, tiene, digamos... Viniendo de una familia de Vayan todos a la universidad. No sé, yo no sé. Tengo ahí, mira, toda mi familia fue a la universidad, todos mis hermanos, yo también, todos licenciados, ingenieros, médicos, todos. O sea, ir a la universidad tampoco te asegura el éxito, chicos. No solamente eso. Hay mucha gente exitosa que no fue a la universidad. A veces tenés que desaprender. Mi marido es ingeniero y hoy es emprendedor, o sea, hoy es independiente. Tuvo que desaprender cosas de ingeniería. O sea, desaprender cosas en el ITBA, que es una de las mejores universidades. Y tuvo que desaprender. O sea, es terrible, pero es un poco así. Mi vieja médica lo mismo. Tuvo que desaprender para sanar su diabetes, cosas que aprendió en la facultad. Entonces, a veces es como, ojo. Yo creo que a todo no es que está al pedo todo lo que estás haciendo, Tongi, no, porque yo también... No, comparto lo que dice. A lo que voy es que yo creo que también uno lo que va absorbiendo como conocimientos, uno tiene que agregarle su propia impronta, construirlo desde otro plano también. Claro. Para no quedarte con todo lo que... Si no, terminamos haciendo siempre lo mismo y con las mismas herramientas. Repitiendo. Exactamente. Claro. Entonces, por ahí, qué sé yo, en audiovisual no sé si es tan complejo como en otras carreras. Porque acá es el fierro, o sea, la cámara y por ahí... Claro, y las ideas. Te tienen que enseñar a usar la cámara, te tienen. Sí. Pero después creo yo que es también como todo, un prueba y error a lo que yo aprendo, bueno, cómo lo puedo mejorar o qué puedo servir. Sí, lo que sí le doy la mano derecha a estudiar es que te abre puertas, quieras o no. Entonces, como hay jóvenes por ahí que no tienen una visión no saben qué hacer, y yo a mis hijos les digo todo el tiempo, estudien. Yo sé que por ahí no es la mejor... Mínimo lean. Claro, así sea que le gusten jugar al fútbol y sueñen con ser Messi, pero sean Messi con recibido con algo. ¿Sabes qué me pasaba mucho cuando conocía a una persona por las redes o en esto de las app de citas? Me ponía a hablar y ya notaba 4 o 5 falta de ortografía
y ya como que, pum, tachaba. No Igual, sé por qué. eso no tiene que ver con la carrera, con haber estudiado. No. Hay gente que tiene carrerones y que te escribe. Pero ya digo, Sí, pero igual generalmente una persona culta, no sé, tiene menos falta de ortografía que una persona hay gente que es un inculta. Sí. Digamos. Y eso sabés que no sé, era- creo. Sí, a veces Si lees más, vas a tener Claro, menos. pero la lectura creo que es lo que te lo da, no tanto Sí. el Ni estudio. tampoco. yo no lo sé. pensaba de ese Claro, lado. Digo, tampoco. esta es loca, nunca agarró un libro, nunca leyó un Claro, libro. claro. Feo eso. Yo creo que a Sí. veces tenemos una mala percepción de qué es qué es el ser inteligente, ¿no? Porque a veces Sí, creemos que, sí, que también. tenés un título bajo el brazo y en realidad no. No. Inteligencia te la puede dar tus mismas emociones, que podés atravesar ciertas cosas, ciertos desafíos en la vida, que eso te lleva Resolver. a Sí, resolverlo, ¿no? experiencias. Y quizás otros no. La quizás- acumulación de conocimiento no te Obvio. hace inteligente, Obvio, flaco. obvio. Vos podés saber un montón de cosas, ¿no, Tongi? Es justo lo que está diciendo Y Tonga. después en aspecto de la vida, por ahí no sabes cómo desenvolverte o desarrollarte. Igual es todo prejuicio. Yo soy licenciada en letras y a mí las partes de geografía no me molestan. A mí O sea, sí. no me molestan y de hecho, como evolucionó el lenguaje es gracias a la falta de ortografía. Claro. Y hablar mal, digamos. O sea, estas cosas de hablar distinto va evolucionando. Igual yo el así, con el así que te Ay, ponen yo con, también. con H. Yo prefiero que me escribas todo de forma correcta Y y, que bueno, me hables bien porque... Y bueno, pero termina O el que siendo... te manda mensaje y te abrevia las palabras y también. Yo te pongo hola, cómo estás con Sí, el acentito, sí, todo. Coma. Sí. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Igual es, Coma. es un Te poco quería porque preguntar- también al estar en las redes y estar respondiendo también estoy muy activo con eso. Entonces creo que me ayuda Hay mucho mucha eso. gente, la gente que habla muchos idiomas tiene mucha falta de ortografía. Mirá Y qué son loco. personas muy cultas. Yo me acuerdo, mi hermano cuando vino de afuera, cuando vinimos a vivir acá, él se había escolarizado afuera y escribía silla, S-I-S-H-A. Y eso tenía que ver con el sh de inglés. Mirá vos. Y así tenía un montón de errores. Y tenía que ver con esta bilingüidad, ¿no? Y esto y pasa mucho. Entonces a veces es un prejuicio que si obviamente que habrás tenido tus experiencias con algunos errores que sabes de quién me estás escribiendo. Pero creo que la expresión no tiene solo que ver con la ortografía. Hay mucho más, ¿no? Ahí Ok. atrás. Pero bueno, miradas. Son las 16:30 horas del día martes. Chicos. Hoy es 29. Comimos ñoquis hoy, eso no lo dije. Gracias, vieja, que me hiciste Sí, esos lo ñoquis dijiste, tremendo. lo dijiste, Lo lo dije, dijiste. perdón. Gracias por haber venido, Ari Carbone. Gracias por haber venido, Gastón. A ustedes por Romy, invitarme. un día más acá, un día menos. Estuvimos compartiendo un poco con todos, conociendo más emprendedores. Hoy martes medio que se convirtió en un poco la columna de Ro. Así estamos. Y después, nada, un poco el emprendedor consagrado también lo mezclamos ahí. Mañana va a estar Miriam Lanzoni con nosotros. A todos los que les interesa el arte, el teatro y demás. Es una piba que la rompe, la fuimos a ver, la vi en vivo y la verdad que Muy genial. es una profesional tremenda. Y el jueves va a venir Seba de Paola, que es el chef consagrado, un chef de la Remil. Mirá qué bueno. Es un chef que hace muchos años que labura en el medio y le trabaja a empresas muy grandes. Así que lo vamos a tener acá para contar su historia. Y bueno, nada más, chicos. Y el viernes la Peque. Gracias. Na, na, na. Romy, ¿qué decías? Perdón, El viernes estaba en otro viene- mundo. El viernes viene la Peque. La a hacer Peque su pequeña. columna. Oh, y, sí. y el jueves viene Lore también con su columna de. Lore, ¿cómo la extraño a Capítulo Lore? Verde. No Que llegó sí. Lore hoy. No llegó Lore. Bueno, el jueves la La vamos a vemos. abrazar después. Y por ahí mañana también. Estaba ¿no? reservada la silla acá, pero. Ahí Sí, está. Lore, ahí estaba tu silla para que te sientes. Estaba mirando igual, me mandó una foto que estaba cuellito mirando. Sí, Bien. mandó foto. Genia. Bueno, gente. Cerramos, ahora llegamos. Ari, cerrá vos. Nada, que tengan un lindo martes, que terminen lindo el día. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí viéndonos. Un abrazo grande para todos. Bien. Esto fue Date Cuenta. Eso. All the other kids with the pumped up kicks, you'd better run, better run.
love. Had you close in my arms. Do you remember that California night sky? That California night sky. California night sky. Intoxicated